Claro que sí. Bienvenidos más a este hermoso jueves. A vos te digo que estás allá a lo lejos y a vos también que estás cerquita. Bienvenidos a cómo estamos hoy hasta las 7. Estamos en vivo, ¿eh? Las redes rápidamente son las siguientes. Pueden entrar y saludo a la gente que nos mira ahora por YouTube en cualquier horario. Por ahí estás ahora mirando esto a la noche. Es fin de semana. ¿Cómo les va? Fin de Facebook, Instagram, X y YouTube, por supuesto. ¿Cuál es el WhatsApp? Como siempre, podés mandar ya mismo tu mensaje para saber desde dónde estás mirando, qué estás haciendo, qué tema querés también proponer. Todo es bienvenido y opinar de todo lo que va a pasar hoy. ¿Lo dije acá antes? No. 11 58 35. Sí, 11 58 35 87 69 para dejar tu mensaje a partir de ahora. Lola Cordero, bienvenida. ¿Cómo le va? I don't care. Muy bien. Linda remera. Sí, hermosa. ¿Cómo anda? Muy bien. Bueno, ¿cómo le fue la mañana? Muy bien, gracias a Dios. Mucha información en la radio, así que los esperamos todos los días de 10 a 13 en Radio 10. Bueno, de lunes a viernes, el sábado y domingo. ¿Se lo pasa informando usted? A la noche, ¿cómo relaja eso después? No, yo llego, me comunico cervecita. con mis... No, tengo muchas cosas que hacer, no tengo tiempo para cerveza. Si me tomo unas al mediodía. Ah, antes de... Claro, un miércoles salgo con mis amigas a comer y me tomo una Lindo. cerveza. Perfecto. ¿Y deseas de tus hijas y vas a decir algo? Lo que cuando llego tengo que casa, barrer, fregar, la vida. limpiar, ver tele. La tele la veo mientras hago todo eso. Has hago todo. Perfectamente. Señores, Sergio Arguezábal, bienvenido. Hola, claro. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Usted? Bien, muy bien. Bueno, me Fantástico. alegro mucho. Voy a presentar a su compañera. Qué linda dupla que hacen. Una cosa que lo quería decir y el canal lo está diciendo en general. Mónica Salvador, claro. Hacemos coreo. ¿Cómo anda? Muy bien. Iba a decir con las bolas colgando, es una forma de decir, pero Sí. qué lindo que le queda. Hay varios que están igual, ¿viste? Pero Hay que- bueno, amerita hoy el tema también. Amerita el tema. Bueno, bienvenida. Gracias. La segunda semana, ¿no es cierto? Se está cumpliendo suya. La segunda semana. Si Está. paso esta, creo que ya está, ¿no? Vamos todavía. Estoy a prueba, todavía estoy a prueba, ¿eh? No, ya estamos. Nuestra licenciada que nos visita hoy, Marina Torino, bienvenida, claro. Hola. ¿Cómo anda? Muy bien, súper. Gracias por estar acá. Muchas gracias. Siempre nos das como brillo y alegría. Sí, después de la inundación que tuve en casa, ya todo resuelto. Genial. Te subieron rápido, ¿qué pasó? Se me inundó el departamento por una filtración del edificio al lado. Todo resuelto. Pero ya así está. que estoy ¿Eso cuánto hace espectacular. que fue? Ayer. Ayer. Así que hoy estoy con toda la energía, ¿no? Re Ya contenta está. que se solucionó, Listo. claro. Y claro, las palabras que están dando vueltas en las redes son las siguientes. Mira. Claramente el pulsador de comento. Ahí está, voy, dile. Y dice así. Ahí está, gran hermano. Dice así. Las palabras que están dando vuelta en las redes. Belén, monja de las trans. Dólar, pareja, machósfera, pericia, Bastián. 3 de estas palabras vamos a ahondar, a bucear. Vamos con la primera. Es esta, mira. Hablamos de monja de las trans. Poner la otra mejilla, ¿eh? Esta historia que se hizo viral, mejor dicho, ahí la estamos viendo. A ella, a Mónica. Te cuento que es la argentina que se volvió reconocida por ser la monja de las trans. ¿De qué se trata, no? Y se vio forzada, claro, por este tema, a abandonar el hábito por este mismo tema, ¿eh? Ahí discutido quién sí, quién no apoyaba internamente, ¿no es cierto?, de lo que es la institución de la iglesia. La tenemos a ella, por supuesto, que es la protagonista. Ahí está, Mónica Astorga. Bienvenida, te aplaudimos desde acá, desde ¿Cómo estamos hoy? Acá Emiliano, todo el equipo te saluda. ¿Cómo andás? ¿Cómo te va, Mónica? Gracias por tu tiempo. Bien, bien. Bueno, Gracias por este contacto. un placer. Estás, sabemos, en Buenos Aires, ¿es correcto? Y lo que sí queremos, ya que estamos, digamos, yo te dije el título, pero qué mejor que nos cuentes vos en primera persona esta historia. ¿Cómo es que comenzó esto, digamos, tu primer contacto, que fue con, espera que si no recuerdo mal, con Romina, ¿es correcto? La primera persona trans que se acerca a vos o que conociste. Ahí empezó este camino, ¿no es cierto? Contanos vos. Sí, exacto. En julio del 2006, Sí. van a ser justo ahora 20 años, llegó Romina a una parroquia dejando el diezmo, dijo ella, a la Virgen, Ah, mirá. por un momento que estaba pasando mal. En ese lugar le preguntaron de qué trabajo era y le dijo, el único trabajo que tiene una trans es la prostitución. Ok. Y
bueno, la recibió allí un sacerdote mayor, que era el sacerdote que a mí me acompañó durante 27 años, que me confesaba con él, un italiano que lo trataban de conservador, pero tenía una mente muy amplia, muy abierta. Y había una laica consagrada ahí con él, y empezaron a acompañarla, y después me llamaron a mí si la podía atender yo. Es decir, yo estaba en el monasterio de Carmelitas Descalzas, de la ciudad de Neuquén. El primer contacto fue el sacerdote, quien vos estás comentando, y después llegaste vos, digamos, te la derivaron a vos, por decirlo así. Ellos me pidieron si la podía acompañar yo, claro, porque dice, vas a acompañarla mejor porque sos más joven, vas a entender más la realidad de las trans. No es porque ellos no la entendieran, sino que tenían miedo de lastimarla por decir alguna palabra errada, ¿no? Que no era correcta, ¿no? Correcto. Y allí empecé a acompañarla. Yo le dije que fuera a buscar a sus compañeras. Pedí permiso a la superiora y hablé con el obispo del lugar, en ese momento Monseñor Melani. Me dijeron que sí, y las invité a ella que fuera a buscar a sus compañeras. Volvió con 4 a la semana, y en ese momento las invité a que fuéramos a la capilla. Ella me dijo, a la capilla podemos entrar, somos trans. Le dije, Dios es para todos, no es solamente para las trans, para la gente que se cree perfecta, ¿no? Para las trans también. Y entonces después las invité a que me dijeran sus sueños. Y ahí fue el golpe, que una de ellas me dijo... ¿Qué te dijeron? ¿Qué te dijo? Mi sueño es tener una cama limpia donde morir, porque no sé si esta noche, cuando salgo a la calle, me matan o termino en la cama de un hospital donde ni las sábanas nos cambian. Y a mí eso me traspasó. Y yo dije, yo no me puedo quedar de brazos cruzados cuando una persona me está pidiendo eso, ¿no? Sí. Y allí empecé a ver cómo ayudarlas, cómo buscar personas que... yo monja de clausura, imposible, ¿no? Que pudiese hacer algo. Para el que no sabe, eso es que no podés tener contacto con nadie del exterior, ¿es correcto? ¿Está bien dicho así? Es correcto. No podemos tener ninguna pastoral fuera del monasterio. Claro. O sea, la misión es rezar y vivir en comunidades pequeñas. Sí. Bueno, yo empecé a buscar personas afuera que cubrieran esos lugares, ¿no? De buscar, a ver cómo, porque si uno las invita a soñar, hay que buscarle los medios para cumplirle esos sueños. Correcto. Entonces, ahora, la que quería ser peluquera... Sí, tratar de buscarle las herramientas, ¿no? Estudiar, claro. Exacto. Antes de seguir con la historia, porque después quería hacer, y lo abrimos, chicos, cuando quieran, pero hacemos una comparativa. Vuelvo un poquito para atrás. ¿Por qué querías ser monja? ¿Cómo? ¿Por qué vos, Mónica, querías tomar los hábitos, ser monja, ir por ese camino? ¿Cuál fue ese despertar o por qué? Desde los 7 años quería ser religiosa. Mira. A los 7 años le había dicho a mi mamá que quería ser religiosa. Sí. Y mi mamá me decía, o sea, sos muy chiquitita. Entonces lo que hizo, yo vivía en un pueblito en Rauch, nací en Buenos Aires, pero vivía en Rauch. Sí. Entonces fue a hablar con las religiosas del hospital y le dice, ¿puede venir mi hija a ayudarlas en algo? Hagan, porque yo siempre fui muy inquieta, ¿no? Sí. Entonces... me dijo, iba y me decían, bueno, vení, la ayudaba a poner la misa, las cosas para la misa, y después había muchas ancianas y una me empezó a enseñar a bordar, me acuerdo, una abuelita, y yo estaba feliz, salía del colegio, hacía los deberes y me iba al hospital. Y algo que siempre se me marcó, yo pasé mucha necesidad en mi infancia, y mi mamá me decía, quien golpea la puerta de casa no se tiene que ir con las manos vacías. Aunque nosotros no tengamos, tenemos que compartir lo que tenemos. Teníamos una planta de naranja, entonces compartíamos naranjas. Ok. Sí. Y a mí me quedó eso, ¿no? Y siempre, a mí cuando siempre acompañé a privados de libertad desde el monasterio con cartas,
jóvenes con problemas de adicción que se acercaban al monasterio, entonces iba viendo la manera de acompañarlos, hasta que se presentó este colectivo. Claro. Creo que es el más marginado que hay en la historia, ¿no? Si hago una comparativa, ¿no? Digo, te escuchaba, Mónica, esto de que te dijo tu madre, bueno, quien se acerca a la puerta, ¿no es cierto?, a casa, compartir lo que uno tiene. Dijiste las naranjas. Digo, se impregnó, ¿no es cierto?, eso en tu ADN, porque así fue cuando se acercó Romina, ¿no es cierto?, la primera trans. Es compartir lo que tenés, desde la palabra, desde, bueno, ¿cuál es tu sueño?, ¿no es cierto?, como ayudar, dar techo, dar hogar, que eso así fue, ¿no es cierto?, siguiendo con la historia. Claro. A mí, primero acompañar el tema de ponerlas de pie. Claro. Y ellas eran personas que vivían solo en la noche, no conocían el día. Y a mí no me entraba en la cabeza que no podían. Y ellas siempre me decían que, claro, a la mañana no veías una trans en el centro. Y ellas se cruzaban con los clientes y bajaban la cabeza. Y yo dije, nunca tienen que bajar la cabeza ustedes. Los que tienen que bajar la cabeza son ellos. Ustedes lo hacen por necesidad, las usan a ustedes. Y no hablemos de personas civiles. Personas, y también dentro de personas civiles, personas con cargos altos, distintos medios, puntos, hasta gente de la iglesia, ¿no? Estamos hablando con Mónica Astorga, que hizo un paso a un costado, ¿no es cierto?, por esta gran historia. Mónica, ¿cómo se hace para cumplirle el sueño a otras personas estando como monja de clausura, sin poder salir del convento? ¿Cómo se hace para dar cobijo, para lograr que hasta hayan tenido una casa para vivir, para tantas cosas que hiciste a lo largo de tu historia? Creo que lo primero es escuchar a la persona, ¿no? Cuando uno la escucha, pero yo siempre digo, no con la cabeza, porque ponemos una barrera, sino con el corazón. Entonces, cuando uno escucha sin discriminar, sin juzgar, sin condenar, y siempre yo digo que la manera de entender al otro es sentir el dolor que está pasando el otro, o la otra, ¿no? Yo, cuando ellas me siguen, ¿no? Porque siguen escribiéndome muchas y seguimos hablando y sigo escuchando historias. Sentía, cuando Katy me dijo que era una cama limpia para morir, yo pensaba, claro, salen semidesnudas a la ruta con 8 grados bajo cero, y sentía ese frío, ese dolor en mi mismo cuerpo. Y por eso no me podía quedar de brazos cruzados. Es decir... y lo que hice fue decir, bueno, buscar contactos que podían ayudar. Y después otros afuera se encargaban de usar esos medios, ¿no? Yo nunca dejé de vivir la vida del monasterio, de cumplir todos los horarios, de trabajar en el monasterio. Después de las 10 de la noche, que era la última oración en el monasterio, ahí contestaba los mails, contestaba los mensajes y seguía hasta las 12 de la noche. Pensaba, Mónica, ahí voy, Lola, pero pensaba esto que decías yo sentí el sufrimiento, ¿no es cierto? Digo, que desde cuando te transmitió lo de la cama, y seguramente muchos sufrimientos más de todas las historias de este colectivo. No todos están preparados para compartir ese sufrimiento, para sentirlo y para acompañar al otro, ¿no es cierto? No te escuché la última parte. No todos, no escucho bien. No todos, siento, es una pregunta, pero en base a lo que decís, digo, no todos están preparados, como en tu caso fue en su momento, hoy por hoy también, para sentir y compartir lo que le pasa al otro, en este caso a este colectivo o a quien sea. Digo, no todos están listos para sufrir con el otro o sentir el sufrimiento del otro y acompañar y no abandonar.
No todos. Y a mí mucha gente me dice, ¿qué puedo hacer por las trans? ¿Cómo puedo acompañarlas? Claro. Y la verdad que si vos no lo vas, si es un acompañamiento, bueno, por caridad, y pones una pared adelante, no me involucro. Acá es involucrarse. Lo que yo hice fue, sabiendo lo que me estaba jugando íntegra, ¿no? Y que no me arrepiento para nada. Si volvieran a hacer, vuelvo a hacer lo mismo, ¿no? Sí. Y es que si vos ya hay prejuicios y todo, si no lo haces desde el amor, no lo podés hacer. Sí, no puedo dejar de preguntarte, dejar pasar lo que dijiste recién. ¿Por qué sabías que te la estabas jugando? Y porque imagínate que yo empecé, antes que estuviese la ley del matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, y sabiendo que la Iglesia se oponía totalmente a la homosexualidad, a atacar a este colectivo, claro. Y más el tema de las trans, ¿no? Y no te quiero ni decir cuando empecé en el 2016 a luchar por la infancia trans. Sí. ¿Y quiénes sí apoyaban? ¿Quiénes sí apoyaban a Mónica? ¿Quiénes sí sentías que, bien, Mónica, te apoyo, vamos para adelante con el colectivo, yendo a esta historia? El cardenal Bergoglio, aunque él se arrepintió, porque él dijo cosas muy fuertes, pero se arrepintió. Y en el 2009, que estuvo en Neuquén, y le habían hecho todo un problema al obispo, que a mí me apoyó mucho, sí. Que también no era por esto, pero era por otras cosas, siempre juzgando, ¿no? Sí. Y él me dijo, no abandones este trabajo de frontera que te puso el Señor. Seguí adelante y lo que necesites, contá conmigo. Cuando lo nombraron papa, yo le escribí y él me puso, nombró en masculino a las trans. Entonces yo inmediatamente le volví a escribir y le dije, las chicas, mis chicas. Mirá. Y entonces él me respondió y me dijo, dale saludo a tus chicas. Y desde ahí él nunca más me dejó de escribir una carta nombrándolas en masculino. Y hace poquito, en septiembre, que estuve en Arequipa, el obispo de ese lugar me dijo que había estado con él. Perú es muy conservador. Y el Papa le había dicho, habla con Mónica, porque hay un grupo de trans que yo vengo acompañando, y entonces él le dijo, el Papa Francisco le dijo, yo me convertí. Le dijo, yo me convertí, ok. Yo me convertí. Y fue en ese momento, ¿no? Cuando él dijo, cambió el chip y dijo, empezó a tratarlas en femenino. Él después recibió un montón de chicas que fueron de acá, las recibió, las puso en primera fila, la llamó por teléfono a varias de acá de Argentina. Mirá. Ayudó en el refugio de Mar del Plata, ayudó mucho económicamente y estuvo muy presente. Por eso para mí, él yo le escribí hasta la semana anterior a morirse, sí. y yo me quedé huérfana, sinceramente. Qué gran historia estamos. Qué tremendo. El apoyo firme que tuve. Sí, qué gran Mónica, antes de hablabas de este trabajo único, que es al que se dedican la mayoría de las chicas trans, y yo pensaba en aquellas que ni siquiera llegan a la edad promedio de lo que llega cualquier argentino, que es el 77. Ese es el número promedio de edad al que llegan los argentinos. En ellas sigues estancado entre los 35 y los 40. Ahora, mi pregunta es, de todas las mujeres trans... Bien. Bueno, repito, subimos retorno, sí. De las mujeres trans con las que vos trabajaste, ¿cuáles de ellas superaron los 40 años?
porque es cierto que el argentino promedio fallece a los 77, pero las chicas trans siguen falleciendo entre los 35 y los 40. Y quiero saber, de todas esas mujeres que vos conociste, ¿cuáles superaron esa media de edad? ¿Cuáles aún siguen vivas? El grupo primero que recibí, Katy, la que me pidió la cama para morir, cumplió 63 años. Mira. Y se recuperó del alcohol. Bueno. Se jubiló, se pudo jubilar, trabajó en la provincia, tenía su taller de costura y ahora ella es la directora de la casita de contención y acompañamiento a las trans que yo armé. Y vive en la primer casita que fue la que dio el obispo. Qué bueno. Y después hay otra que es enfermera y que está por cumplir los 60 años también. Algunas se han quedado en el camino, pero la gran mayoría ha logrado ponerse de pie y superar ese promedio de edad. Me interpela algo, Mónica, cuando te escucho, porque lo contás, ¿no? Esta historia, y son decisiones de vida también, ¿no es cierto? Tuyas. Y ponerte en la espalda, en la mochila, otras historias, ¿no? En este caso de un colectivo. ¿Cuál fue de las historias la que más te conmovió y te emocionó de este colectivo? Porque me interpela mientras pensás, a ver cuál, debe haber muchas. ¿Qué pasa en tu almohada, ¿no? En tu cabeza cuando te acostás? Viste que uno mira a veces para atrás, uno hace una pausa, por ir con un café, un mate, vos sola. Decís, che, qué bueno haber elegido esto a los 7 años. Pero por esto, ¿no? Por el bien que uno hace a otras personas. A mí cada historia, si bien se repetían porque habían sido expulsadas, imagínense que fueron expulsadas entre los 10 y 15 años de los hogares. Claro. Katy había sido, a los 13 años se fue de su casa y después de 34 años volvió a ver a su familia. Ahora tiene una relación muy cercana a su mamá, pero muy duro, ¿no? Sí. Familias que yo me tuve que enfrentar y cuando se nos murió la primera chica jovencita, que su madre venía y pensaba que trabajaba en una estación de servicio. Le dije, su hija trabaja en la prostitución, murió de tuberculosis, de HIV, tenía todo. Y ella dice, no puede ser, y la trataba en masculino. Entonces yo le dije, por respeto a su hija, le pido, adelante mío, por lo menos, va a tratarla en femenino. La mujer siguió tratando, de hecho se llevó su celular porque era de San Juan, y me mandaba mensaje y me decía, rece, y me nombraba en masculino, para que descanse en paz. Le dije, la que no tiene paz es usted, señora, porque nunca hizo nada por su hija, la expulsó a los 15 años. Y hoy no estamos lamentando una muerte. Esa muerte a mí fue la primera muerte y fue por inyectarse silicona y fue impactante, ¿no? Impactante que ella estaba agonizando y chateábamos a las 11 de la noche y ella me iba contando, me dijo, te pido que le des la computadora y el teléfono a mi mamá. Y ahí me terminó de contar la historia, la molían a palos, y su hermano, que trabajaba en gendarmería, y a los dos los pude ver la cara y decirle que ellos eran los asesinos de su hija y de su hermana. Que si ella a los 15 años no hubiese estado en la calle, no teníamos que lamentar esa muerte. Y son muchas las historias de estas. En Santiago del Estero me encontré con una chica que me dijo, yo a los 14 años decidí hacer mi transición y de mi casa me echaron. Me agarraron 7 hombres y no me metieron el dedo, me metieron el brazo hasta acá. Estuve años sin poder acostarme, sin poder caminar, sin poder hacer nada. Y después me vienen a decir, cuando a mí me vienen a cuestionar
que acompaño trans, que son hombres vestidos de mujer, lo que sufre una persona trans, solamente quien la escucha con el corazón puede entender. Mónica, te corto un poquito que Mónica Salvador te quiere preguntar. Sí, bueno, tremendo el testimonio. Primero quería decirte mi admiración por tu valentía y por seguir con un mensaje que traías de mirar al otro sin importar qué le pasa o quién es. A mí la profesión como abogada de niñez y adolescencia me llevó a trabajar con la Fundación MUNAI y otras fundaciones que trabajan con niños y niñas trans y aprender un montón sobre el tema, con padres que les interesa aprender. Porque vos hablaste de conservadores con mente abierta, y esto es un privilegio, porque en una sociedad que vivimos en blanco y negro, si sos conservador no podés tener mente abierta, y si tenés mente abierta no podés ser conservador, y esto no es así. Vos hoy estás dando una clase magistral, y el primer tema, por lo cual tienen tan poca calidad de vida, porque la primera institución de amor que reciben es en la casa, y a los padres les cuesta mucho cuando a partir de los 2 o 3 años empiezan a manifestar, para mí también fue un aprendizaje, con total naturalidad, que se sienten otra persona de las que están criando y no coincide con la sexualidad. Entonces, el primer rechazo aparece de los padres. Si esos padres se prepararan desde que los niños o niñas se autoperciben y acompañan esa educación, crecerían, porque tuvimos un caso que acompañaron los papás, acompañó la escuela y acompañó la institución judicial. Pero en realidad ocurre todo lo contrario. La primera expulsión es la institución familiar, la segunda es la institución escolar, la tercera es la policial y la judicial, que a veces ya están judicializados y los siguen llamando. A mí me tocó hacer cambios de nombre y siguen llamando por la sexualidad de la cual no se autoperciben. Entonces, yo valoro tu trabajo, tu amorosidad y comprender que esto viene desde la niñez. Si aprendemos todos a respetar la escucha y el sentimiento, me parece que se podrían prevenir muchas muertes, porque esos promedios de vida se prolongan a una naturalidad de vivir como cada uno siente que es. Así que te felicito y te admiro, Mónica. Gracias. Gracias. Voy con Marina. Sí, es que... Sí, querías contestar... No, perdón. ¿Querías contestar esto que te dijo Mónica? No, sí. no. Ok, vamos con Marina. Tal cual como lo dijo. Sí, Mónica, sí. Mónica, qué agallas que tenés y cómo tu vocación, y esto es importante para cualquier vocación, pensaba, ha podido atravesar absolutamente todo, porque tu vocación es la misma que cuando tenías 7 o 10 años y hasta tuviste que irte de un sistema para justamente seguir desarrollando tu vocación. Hablaste de cómo transformaste la vida de estas mujeres, que es increíble, ¿no? Cómo fuiste parte de ese cambio, esa transformación. Me gustaría saber cómo ellas te transformaron a vos. Para mí son el sostén de estos. Llevo 3 años, va a ser 3 años que estoy en Buenos Aires y me tuve que... Primero que estaba en una depresión muy grande, ¿no? Porque fue muy grande todo lo que viví. Y después reinventarme, comenzar, imagínense 40 años en el monasterio, empezar de cero, y las que están, cada mañana recibo de Katy una fotito que ella me manda, hay una imagen de la Virgen en la casita, y ella todos los días, desde que salí de Neuquén, le prende una velita y me manda la foto. Entonces, ella sabe que estoy bien, ¿no? Sí. Y le agarro el ataque. Ella sabe que estoy bien, entonces se queda tranquila, que estoy viva, digamos. Claro. Y después, todo lo que logré, todo lo que empecé a trabajar y todo, esperen que se me ladra. Calmalo un poquito. Agarralo, tenelo upa, no nos molesta, nos encantan los perros en cámara, tenelo upa. Si se puede, no sé qué tamaño tiene el perro. Ama los animales, qué lindo también eso, ¿no? A ver, qué linda que es ella, ¿no? Sí. Hermosa. Vamos hablando Sí, qué con Mónica. cara de amor, ¿no? Sí, que No, es que me tocaron Ahí está. el portero. Ah, claro. Se alborotó. Y
Y bueno, ellas fueron las que me ayudaron con los cursos, con todas las capacitaciones y armar atención de podología. Sí. Pero aparte estudié peluquería masculina y barbería para poder atender a los chicos en situación de calle. Y atiendo los casos más severos, los que nadie quiere atender. Mónica, para cerrar, porque ya el Zoom nos dura, tenemos poquito tiempo, pero un poco lo dijiste implícitamente, pero para cerrar y como conclusión, ¿cuándo fue que decidiste y por qué esa noche, ese día de dejar la iglesia? De dar un paso a un costado. Porque fueron, primero fue una jugada... me traicionaron. Ajá. Primero el obispo de Neuquén no quería el acompañamiento a las trans y se unió a 3 hermanas que vivían conmigo, una hacía 30 años que vivía conmigo y una novicia y otra más de 20 años también que vivía conmigo, se unieron porque ellas me querían sacar. Entonces la mejor excusa era, porque sabían que el obispo no quería a las trans, era utilizar eso. Sí. Y todo lo armaron a mis espaldas, desde julio de 2020 a diciembre, y en enero me terminan de confirmar que no me querían ahí. Sí. ¿Y cuál fue tu...? Y que el problema eran las trans, me dijo el obispo. Claro, ¿y cuál fue tu respuesta, tu speech, tu mensaje o nada? Hiciste silencio y tú pasó un costado, no sé. Lo que pasa que en ese momento le dije, no, a ver, voy a otra comunidad, yo quiero que la comunidad siga adelante. Claro. Entonces me fui a la comunidad de Córdoba. Ojo, claro. Y a los 2 años en Córdoba volví a pasar lo mismo. Entonces ahí dije, yo la fe no la quiero perder, porque mi fe... creo en Jesús, creo en la Virgen, creo en los santos, sí. Y no está centrada en un cura, en un papa, no, está en vos, ¿no? En tu persona. Lo humano. Exacto, sí. Claro. Entonces dije, la fe no la quiero perder. Claro. Y acá no tengo ya lugar. Sí. No tengo lugar. Sí. Entonces ahí dije, hasta acá llego. Sí. Porque habían sido muchos los comentarios muy dolorosos. Uno de los comentarios que una hermana me dijo, vos abriste un camino muy amplio en la iglesia y en el mundo, y es como, salvando las distancias, me dijo, es como Juan Bautista, ¿viste? Dice que señaló al Señor y le cortaron la cabeza. Bueno, a vos ya se te cortó la cabeza, Mónica. Y dije, listo, ya está, hasta acá llego. Claro. Mónica, tu vida hoy, ¿cómo es, resumido en el día? ¿Cómo es tu vida hoy por hoy? ¿Cómo? ¿Cómo es tu día hoy por hoy? Tu día a día, hoy, ¿cómo es? Sí, estoy atiendo acá en casa, que por eso me tocaron el timbre. Correcto. Y después trabajo en 2 lugares más que me llamaron, y lo bueno es que lo armé como una pastoral. La pastoral de los pies le llamo yo. Bien. Porque atiendo mucha gente jubilada que tiene de bajos recursos, cobrándole muy poquitito y que cuiden sus pies. Sanar todas esas heridas, porque no es la belleza de pie, sino es la salud del pie. Sí. Me capacité para eso, para cuidar los pies de los otros. Mónica, qué paradoja, ¿no es cierto? Y qué hermoso mensaje lo que dijiste recién, digo. Y por supuesto, gracias por estar ahí. Y claro, terminamos como arrancaste, ¿no? Como esto de abrir la puerta y das y ayudás con lo que tenés, como lo haces ahora en el día a día desde tu casa. Te mandamos un abrazo grande y bendiciones, como siempre. Abrazo grande. Gracias por tu tiempo. Gracias. Ahí está. Esto de lavar los pies, ¿no? Como Jesús, digo, qué paradoja, qué fantástico, ¿no es cierto? Qué personalidad, es la historia de las rechazadas. Las personas trans rechazadas por la comunidad en general, por la iglesia en particular, como se ha visto, y esa rechazada por su propia comunidad, por sus pares, que terminan traicionándola, como nos acaba de contar, y hacen venir a Monseñor Croyato en ese momento, en el 2020, que termina de algún modo desplazándola, ¿no? Claro, pero digo, resalto que
digo, las cosas vamos a ponerlas en orden, digo, no toda la iglesia, para la gente, no digo, no toda la iglesia, la mayoría, no digamos. todos, digamos, Francisco era que sí, después el obispo que no, digo, como en todo, ¿no? Dividido. Sí. ¿Qué te pareció? Me parece una historia fuertísima y digo, la cabeza de ella, o sea, me ponía a pensar, esta mujer, la capacidad para ir por encima incluso de aquello para lo cual se formó, de ir en contra del propio sistema, digo, qué cabeza amplia para poder cuestionar su propio sistema, y pensaba en todos nosotros, en cualquiera de nosotros, en cualquier ámbito que nos movamos, incluso puede ser hasta en el familiar, en el social, en el trabajo, qué importante a veces es poder ver más allá de eso mismo a donde pertenecemos, porque es una forma de abrir caminos también. Creo que ella pudo vencer eso, irse, aceptar, y se paga un precio alto. Pero digo, también está la grandeza, en este caso de Mónica, y el ejemplo, que pudo seguir, y me llama la atención que ella termina haciendo el cuidado, vamos a decir, de la salud de los pies, que fue lo primero con lo que soñaron las chicas trans, poder tener una actividad que les permitiera vivir, como ser manicuría, pedicuría, peluquería, que era una de las chicas que había dicho, digo, las vueltas, ¿no?, de la vida, y que hoy son una de las chicas la que la llama a Mónica para ver cómo está y se preocupa por ella. Todo vuelve, todo es un círculo. Ahí está. Me parece un lindo cierre hasta ahí. Yo quiero felicitar a Eke, nuestra productora, a Mariano también por este logro, también, y a Gabo, por supuesto, por este logro de esta nota, gracias a la producción. Y dijiste una palabra muy buena recién, se me fue, que dijiste recién que era un hermoso cierre. Ya se me voy a acordar. Lo dejamos ahí. Vamos a la siguiente palabra, ¿les parece? Acuérdense, 1158 3587 69. Pulsador. La próxima palabra es... Qué notón, Qué notón. Machosfera. El algoritmo misógino, vamos a ver de qué se trata esto. Mirá, dale, vamos. Imagínate un adolescente que abre TikTok por primera vez para buscar vídeos sobre entrenamientos de gimnasio. Al cabo de 26 minutos, el algoritmo ya le está mostrando contenido abiertamente misógino. El 80% de los adolescentes británicos de 16, 17 años ya consumieron contenido de Andrew Tate. Tienen el doble de probabilidades de creer que tiene que haber una persona dominante en una relación, casi 5 veces más probabilidades de aceptar lastimar físicamente a alguien, de considerarlo que no está mal hacerlo. Bienvenidos a la machosfera. La machosfera es un entramado de foros, canales, cuentas e influencers que monetizan la masculinidad más herida. Los algoritmos son su mejor vendedor. Nada retiene más atención que la indignación. Es lo que yo llamo patriarcado optimizado. Sistemas que aprenden mediante pruebas de A/B continuas qué combinaciones exactas de contenido misógino generan más engagement. Es cuando el machismo se autoperfecciona iteración tras iteración. Un chico busca una rutina de ejercicio, el algoritmo le lleva una mentalidad ganadora y en menos de media hora ya está recibiendo contenido que justifica violencia contra las mujeres. La machosfera no apareció de la nada, está anclada en una realidad. Ok, pausa. Para que pase esto, tiene que pasar algo alrededor de las redes, ¿no es cierto? Digo, fuera. Vamos un poquito para afuera de las redes, tiene que pasar algo en la sociedad, en los vínculos, de todo tipo, para que se refleje. Ahora voy acá adentro, digo, este es el reflejo nuestro de la sociedad, ¿no es cierto? Esto es una reacción. Consecuencia, ¿no es cierto, Lola? Para mí esto es una reacción al feminismo. El feminismo en los últimos años ha tenido un poder muy activo en la sociedad, con mucho reclamo, validado no solamente por la sociedad, sino por las leyes, y el hombre que se ha sentido atacado trata de recuperar, según él, una masculinidad perdida. Esto también es reflejo de lo que pasó en la serie Adolescencia, de cómo ese chico a través de las redes encuentra un ámbito y una comunidad que le dice que las mujeres no queremos entregar lo que hay que entregar, que es nuestra sexualidad al varón, porque el varón es el fuerte de la pareja. Entonces, toda esta es una reacción en redes, en lo social, en el comportamiento de muchos hombres que no aceptaron los reclamos feministas.
Marina, ¿qué pasa con los vínculos? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Me ayudás con eso? Sí, me estaba pensando, ¿no? Un poco Esto como disparador, lo estamos viendo. Exactamente. ¿Qué está pasando en los vínculos? Que se necesita además esta dicotomía, ¿no? Esta cuestión de la violencia. Claro. Y esto que vos decías, ¿qué está pasando en las casas y en la sociedad? En la periferia. Exacto, que se replica en las redes. ¿Me ayudás desde ahí? A ver, dale. Pienso, estamos cada vez más individualistas en un punto. Sí. Por un lado se habla que ahora la juventud está más abierta y acepta más todo. Yo tengo mis cuestionamientos con respecto a esto. Ya del cuerpo ajeno no se habla, pero a veces sí se habla. No se habla de se habla puertas determinada adentro. Cosa, pero sí, exactamente. Claro, correcto. Entonces me parece que esto es un reflejo, pero que también esto, por otro lado, es el núcleo a partir del cual se puede crear eso en la sociedad, como si estuviéramos chipeados a veces parece, porque me impactó lo del algoritmo. O sea, veo algo que sí me interesa, pero eso después me lleva a otra cosa. A los 26 minutos te empieza a llevar a imágenes de misoginia. Exactamente. Y cómo esto opera en las cabezas, pienso, de niños y adolescentes sobre todo, y se me ocurre un término, el poder discriminar en el sentido de separar, esto es real, esto no, esto es mío, esto es ajeno. Poder pensar, poder diferenciar. A veces me da la sensación que las redes están tomando las cabezas y que de afuera también los padres y los adultos algo no estamos pudiendo hacer. Sí. ¿Y cómo diferenciamos esto? A ver, sí, Mónica, ¿vas a decir? Sí, a mí me disparó. ¿Qué te disparó? A ver. Porque digo, cuando el algoritmo te lleva a algo que vos estás buscando, ¿no? Entonces, ingresan para buscar fuerza física, para los gimnasios, para fortalecer el físico. Correcto, sí. Y me fui al Imperio Romano. Porque digo, fortalecían el físico para pelear con bestias, con animales, después para pelear con otros hombres. Y ahora, ¿qué nos está pasando? Que el algoritmo, el hombre que quiere fortalecer su musculatura, lo lleva hacia la agresión hacia la mujer. ¿Qué está pasando? ¿Será un poco miedo de ese crecimiento? Pero tan fuerte suena un crecimiento de la mujer o feminismo, si queremos llamarlo con un nombre reducido, porque en realidad es mucho más amplio el crecimiento femenino, como para poner ahora, en esta era, el fortalecimiento físico para poder degradar el sexo femenino. Esto pasa, te pregunto, ¿crees que esto que se refleja en las redes, o lo que vos estás diciendo, es lo que pasa en la sociedad? Y sí. Esto que estás diciendo. Y si no pasa, mira, yo cuando entrenaba había un... Esto para cualquier edad, digo, para la gente, digo, no solamente los adolescentes lo que están buscando, para cualquier edad, sí. Si no pasa, va a pasar, porque el entrenamiento, yo tenía un entrenador en atletismo que decía, entrenen durante el día con el cuerpo, pero durante la noche con la mente. Y va a salir la técnica. Y hacíamos salto de valla. Vos decís, uy, pero igual le hice caso y me quedó grabado para muchas situaciones. Y ahora cuando yo veo esta repetición en las redes, es un entrenamiento mental que por ahí ni siquiera sabés por qué es, pero empezás a tener una cierta repulsión o un sexo agresivo hacia el sexo femenino porque tienen mayor cantidad de imágenes de lo que se puede generar como parte de normalidad. Creo que hay un entrenamiento, no sé por qué, no entiendo a dónde va la estructura de los algoritmos, pero sí se traspasa a la sociedad sin duda. Igual hablamos estamos hablando de machósfera, pero digo, antes de misoginia, de lo que pasa en la sociedad, y vos por estás del otro lado decís, chicos, Moni, Sergio, Emiliano, Lola, pero esto por ahí alguien de 50 que nos está viendo, de 60, de 70, pasó siempre. Quizá ahora es desde las redes, desde la comercialización de esto que estamos viendo, el reflejo, pero ese reflejo de la sociedad. Antes no existía esto, pero sí existía y siempre existió el machismo, la misoginia. Digo, por ahí se manifestaba desde otro lugar, desde otra manera, ¿no es cierto? Puede ser. No nos tampoco asombremos hoy que esto es nuevo, ¿no es cierto? Sí, siento que lo que están reflejando las redes y los algoritmos en particular tiene que ver con resistencias que está oponiendo la sociedad frente a una transformación necesaria y una transformación venidera. No hay vuelta atrás, pero nos está costando un montón. Esta idea del macho dominante todavía está en grandes bolsones de todas las sociedades del mundo. Y el algoritmo nos está devolviendo parte de eso que vivimos cotidianamente. Es decir, nos muestra el macho dominante. Nos muestra directamente lo que pasa. Esa imagen, eso. En algún punto sabíamos que esto iba a pasar. Creo que incluso
lo hemos hablado con Sergio cuando hablábamos del equilibrio. Cuando hay una lucha muy fuerte en la sociedad, con ciertas reivindicaciones, nos vamos al extremo y de luego pasa al otro lado. Estamos pasando al otro lado porque en algún momento la sociedad va a encontrar un equilibrio donde puedan convivir todas las ideas y todos los reclamos. Pero me parece que en algún punto estamos ahora en el otro extremo. O sea, hasta que lleguemos al equilibrio hemos pasado de todos los reclamos feministas, que fueron reclamos muy fuertes y muy duros, algunos extremistas, incluso menospreciando al varón con muchos movimientos de la muerte al macho, y ahora hemos pasado a todo por el macho. Quiero decir, hay dos frases que para mí son definitorias de lo que definen los extremos en las redes sociales cuando las chicas jóvenes se refieren al varón. Insisto, y hace 15 años era muerte al macho y ahora es todo por el macho. Por eso insisto en que estamos viviendo de un extremo al otro, en algún momento va a llegar a un equilibrio. Pero evidentemente tiene que ver con la inseguridad, porque si vos, para reafirmar tu masculinidad, necesitas someter al feminismo o a la feminidad, te estás basando en la inseguridad. El que tiene miedo sos vos. Ahí voy con Mónica, pero antes que nada, ¿y cómo está bueno este extremo, no? Digo, ¿y cómo se equilibra? Muy interesante. ¿Cierto? Y eso habrá que ver cómo se equilibra, si se equilibra, porque tomando esto que decía Lola recién, creo que el hombre tal vez se tuvo en muchos momentos que quedar callado en este cambio de la mujer. De golpe socialmente uno estaba, no sé, en el gimnasio un día, por ejemplo. No sé, una mujer decía, no, yo puedo ir con mi colchoneta. Ay, bueno, no sea cosa. Como que los hombres empezaron a cuidarse más de ciertos comentarios y ciertas cosas. Y todo esto que se fueron tragando y aguantando, tal vez se manifiesta de estas formas violentas lo que no se pudo decir de esta manera. Ahora, ¿qué va a pasar? Muy difícil de saber, porque eso depende un poco de cómo nosotros como sociedad modifiquemos esto. Y que además, digo, me sumo al graph, se monetiza encima, Moni, ¿no es cierto? Digo, esto, ¿no? Además, se empieza a monetizar, digamos. Claro, aparecen los coach de machos. En serio es así. ¿A mí no? Así. Pero coach de machos, coach de seducción, coach de cómo conquistar a una mujer, quiero decir, pero todo desde el punto del reafirmamiento del varón. Son cosas muy raras que a veces cuando te pones a investigar y encontrás, no solamente en redes, sino en YouTube, en comunidades, en Facebook, donde se relaciona la gente, y realmente te sorprenden los tipos de cursos que se dan. Empiezan con esto de tienes que ser el macho, podés invertir, ¿no? Porque empezamos con las inversiones, las criptomonedas, se empiezan a mezclar todo. El negocio de algunos. A ver, detrás de las cuestiones que ocurren en la sociedad también aparecerá algún vivo que dice, uy, yo voy a crear esto y voy a captar este público que se siente menos, que está tal cosa, tal otra. Además, esto está apelando a los adolescentes, porque dice que los adolescentes que buscan esto, entonces está apuntando a una población... de 16, 17 años. Exacto, que se sentirán más manipulable porque necesitan además su refuerzo de la identidad y demás. O sea que también ahí está el factor negocio. Ahí voy, que estamos buscando la identidad, tanto las mujeres como los varones. Estamos buscando cuál es nuestra identidad para transitar el tiempo que vivimos, que tiene infinitas variables que no conocíamos. ¿Cómo nos paramos frente a este nuevo mundo? Frente a las redes sociales, pero a la tecnología en general, al cambio en el modo de hacer los trabajos, al cambio en el modo de educarnos. ¿Cómo nos paramos? ¿Cómo nos paramos? Eso es lo que estamos buscando. Pero te pregunto, ¿cómo? Yo no digo, pero también digo, ¿desde qué lado nos podemos parar? Y yo creo que hay que pararse un poco de lo que decía la monja recién, ¿no? Desde un lugar amoroso, lo que más se pueda. Pero es difícil ser amoroso en estos tiempos también, ¿no? Porque es un tiempo de incertidumbre, de miedo, de mucho miedo a la transformación, al cambio, a salirnos de nuestro lugarcito. Los varones estábamos muy cómodos. Ciertamente, porque teníamos los mejores trabajos, las mejores oportunidades, una seguridad innata. Eras varón y ya tenías una seguridad determinada que te garantizaba un montón de cosas. Todo eso lentamente se empieza a correr. Hay otras disputas. Entonces, las preguntas
son infinitas. Pero insisto, tanto para el hombre como para la mujer. Yo no creo que la mayoría de las mujeres estén muy cómodas en el tiempo que vivimos. De hecho, vos las escuchás o no sé, si tratamos de escucharnos, nadie está contento con el modo de vincularnos. Y decimos, che, ¿qué le pasa a los hombres? ¿Qué le pasa a las mujeres? ¿Por qué no nos podemos encontrar ahí? No hay tiempo, nos distraen las redes. Evidentemente, nos falta encontrar esa identidad que nos haga ir para conectar con la vida. Eso nos está faltando, ¿no? Pero 30 segundos. Chiquitito, ¿cómo nos paramos? Parando esto. Hay mucha gente joven que empezó a parar esto y a conectarse en las plazas, a tomar café, a encontrarse, cerrarlo varias horas, a aprender a cerrarlo por lo menos 8 o 10 horas por día. Tendencia, eso. Ese es el camino para mí. Seguramente próximamente. ¿Vos qué opinás? ¿Desde qué lugar nos paramos? ¿Qué solución le ves? ¿Cómo lo ves? ¿A corto, a mediano plazo, a largo plazo? 1158 3587 69. Tercera palabra. Dejar tu mensaje, porque es... La tercera palabra de hoy es pareja, Ni vaso lleno, ni vaso vacío. Mejor dicho, vaso equilibrado. ¿Es correcto? Claro. ¿Querés? ¿Nos metemos ahí? Presta atención y debatimos. Dale. Mi explicación de cómo tendrías que buscar una pareja para largo plazo, con 2 vasos de agua. Este es mi punto de vista, tampoco esta es la aplicación final. Generalmente, hoy en día, muchas veces buscamos las parejas para que estabilicen y sentir una base de apoyo. Nuestra necesidad de estabilidad emocional, económica, profesional, de tener un propósito en la vida, se la tiramos a la pareja y te lo estabiliza por un tiempo. Pero donde se corre, ¡plá!, se te vuelca todo. Se le apego ese que, ¡ay! Si se va, me muero. Son las miles de canciones que si te vas me quedo sin aire. También pasa que por ahí se estabiliza esa persona y ya no tiene sentido tener una base de estabilización. Entonces, se perdió la química, ya no es lo mismo, ya se perdió el enamoramiento. Lo que pasó es que ya ahora más o menos te estabilizaste en alguno de tus parámetros, ya no tenés más esa necesidad sexual, ya pasaste de masturbarte a masturbarte con un cuerpo, te creas que por mucho tiempo. Entonces se separan porque estaban solamente por necesidad. Ahora, ¿qué pasa si usamos nuestra edad, la edad del sol, para iluminarnos, para llenarnos de contenido, para tener una base sólida? Y que esa base sólida con contenido transparente, que le podés agregar más contenido. Y hay otra persona que también está estabilizada. No te digo que todos estamos estabilizados en todos los aspectos de nuestra vida. No está dependiendo de esa estabilidad de algo externo. Está dependiendo de vos. Tu alegría, tu felicidad, tu emocionalidad está más o menos estable. Hoy tenés otra persona estable. Felicitaciones. Qué suerte, la encontré. No, la sabés seleccionar porque vos estás estable. Qué lindo contenedor. Y adentro no hay nada. Cuando estás fuera de la necesidad, estás con los ojos más abiertos y con los ojos del corazón más abiertos. Te podés apoyar en el otro, no pasa nada. Pero vos tenés una base firme. Porque lo que uno es, yo creo, es como lo que uno elige o lo que uno atrae. Bueno, es lo que me da este video de Nico. ¿Es así o no? ¿O me totalmente equivoqué? de acuerdo. Ay, gracias. A ver, la pareja que tenemos, de alguna forma, habla de nosotros. No necesariamente porque seamos así. Dale. Porque hay veces que podemos tener una pareja tóxica, que todos habremos tenido en algún momento. Claro. Porque estamos atravesando un momento particular y no necesariamente porque seamos personas tóxicas que nos juntamos con esa persona. Correcto. Pero hay personas que sí, sistemáticamente vuelven a exactamente. Y un concepto que él dijo al principio, que yo lo cambiaría, me encantó, pero habló de búsqueda. Yo digo, ¿por qué en vez de búsqueda no hablamos de encuentro en la pareja? Porque búsqueda me suena que tengo una lista donde voy tachando. Me encantó todo lo que dijo, pero la palabra búsqueda de pareja y selección por la palabra encuentro. ¿No sería un encuentro? Igual también es darnos el tiempo, ¿no es cierto? Sí. Esto de no tener los tiempos a veces, o no son los tiempos. Digamos, primero es darnos el tiempo a sanar, cada uno con sus cosas, ¿no es cierto? A salir de la toxicidad, si sos tóxico, a mejorar cosas, para también darnos tiempo a esta búsqueda. Y hay parejas que a veces curan, a veces sanan. Okay. Hay veces que una persona puede estar pasando un momento que no es el óptimo y en ese momento conoce a alguien, hay un encuentro y esa persona te dice, esta persona me salvó. A ver, nadie nos salva, pero en un punto se armó un buen vínculo y sanó partes
Porque presentó características que se combinaron y esto también puede ocurrir. ¿Es 50 y 50 según tu estadística de percepción si una pareja viene a sanar o viene a enfermar? Yo creo, no sé si es 50 y 50, pero yo creo que es más que 50 y 50. Sería casi 90 y 90, te digo, porque uno no tiene que medirse como si fuéramos uno entre los dos. Uno tendría que medir por uno mismo. Bien eso. ¿Cómo es? ¿Qué porcentaje tengo? Porque el 50. Por ahí tengo el 90, porque en mi elección tengo el 90. Sí. Pero en lo general, que acepto, digo, tengo el 90. Si lo ves de afuera, en general, las parejas, cuando uno... somos más de tener una pareja que nos aliviane, nos sane, o más que nos... Porque pasa que si uno tiene una pareja que te enferma, el tema es que a veces por ahí no te das cuenta que te está enfermando. Totalmente. Estás en un círculo, ¿no? O a veces se combina el dador universal, digo yo, el dador universal, el que necesita por sus propias características resolver la vida y hacerse cargo y quejarse por ahí después o decir, mira todo lo que hice por esta persona. Sí. Pero tiene que ver con uno, en definitiva, bien. Eso. Lola, solamente te escucho. Sí, no, yo creo que te escuchaba atentamente por una razón. Yo no estoy muy de acuerdo con parte del planteo del chico del video, por un motivo, porque hay una razón para que otros se apoyen en uno. Sí. Es decir, en estas parejas de a dos, en la fase de enamoramiento todos somos perfectos, ideales, maravillosos, espectaculares. Y de repente, de un tiempo a otro... A los 2 años, alguien empieza a decir, voy a cambiar esto, voy a cambiar lo otro, voy a cambiar X. Y de repente vos decís, che, pará, vos me quisiste como era. ¿Qué es lo que te pasó a vos que ahora no me querés como soy? Cuando uno entra en querer cambiar al otro... Entonces, el que se tiene que hacer el planteo es el que quiere cambiar al otro. Porque entonces no está siendo honesto con lo que se enamoró, digo, con esa primera impresión, con esa primera relación donde el enamoramiento era absoluto y el otro te parecía que era mágico. Algo cambió en vos para que ahora todo eso te parezca un defecto tan terrible que necesites cambiar al otro. A mí esa cosa me sorprende. Y no vincularnos, no sé, Mónica, opinás, o Sergio, digo, y no vincularnos desde la carencia, ¿no? No elegir a alguien desde la carencia o quizás desde situaciones no sanadas particulares. No sé si no. Yo si vamos al simbolismo de los vasos, él habla de apoyarse y a veces uno, si está en pareja es porque está bien apoyarse en determinados temas que son carentes para mí y el otro es fuerte. Pero el otro... y viceversa. El tema es no quedarse en esa dependencia que te caigas, sino hacer el movimiento, fortalecer en lo que otro, porque si es una pareja va a ser despareja. Está bien, pero va a ser fuerte o débil. En la cual yo me estoy apoyando tiene que estar listo, preparado, fuerte, para que yo me pueda apoyar, digamos. Sí, porque puede pasar que no. O puede estar fuerte en mi debilidad. Y yo tener fortalezas que el otro está débil. Entonces, este juego no le tendría tanto miedo yo al movimiento, porque me da la sensación que 2 vasos estancos, todo bárbaro, los dos estamos muy bien solos, pero no la veo la comunicación. Vi más cuando podíamos tener el movimiento de soltar y no caerte, y el movimiento, porque el otro me puede enriquecer mis debilidades y yo puedo enriquecer las debilidades del otro sin perder la individualidad. Creo que ese es el equilibrio. Lo que pasa es que no estamos hablando de que lo que dice, ¿no? Principalmente es que no todos podemos o no todos nos animamos, o es una decisión, a estar primero bien solos con nosotros. Para que de ahí haya una construcción, ¿no? A ver, Sergio. Está bueno, es muy difícil lograr el equilibrio, ¿no? Además no hay, en las parejas, no hay una fórmula, como yo te dijese, ¿hay una fórmula para criar adolescentes? No. ¿Cuál es la fórmula? No la tuya, la que cada uno, claro. Y creo que tiene que ver con la constitución de la persona y con la historia que venimos. Esto está probado, que uno repite en parte la historia de sus padres cuando conforma una pareja. Es muy posible que tengas muchos rasgos de aquella pareja que formaron tus papás. Por lo tanto... ¿Te ha pasado eso? ¿O lo has registrado? Claro, ese es un trabajo que 2x3 me meto y lo hago y reconozco cosas. Por eso pasó a todos. Claro. O el opuesto, si no tuviste un buen modelo. O el opuesto, correcto. Claro, sí. Nada, todos datos como para revisar cómo uno construye esas parejas. Pero no lo veo nada fácil y insisto, creo que cada pareja es un mundo y requiere, sí, de atención por el otro. Después, si el vaso hay que equilibrarlo, si está medio lleno y qué sé yo, no sé.
No sé. Hay vasos descartables. Claro. A mí el movimiento Sí, de a los ver. vasos que a ella tanto le gustó me dio impresión. Me daba miedo a Me da ver si vértigo. vuelco. No sé, en un momento O me que se pareció rompa. ¿Has eso. volcado alguna vez? ¿Has elegido una relación tóxica? Pero por supuesto, por eso estoy hablando. Sí. Claro que sí. Está bien. ¿Y cómo has salido de ahí? ¿Te diste cuenta? ¿Te lo dijo una amiga? Che, presta atención, salí de ahí. Me costó ¿O sanaste porque era un tema muy particular? Me costó mucho, era adolescente, bueno, varias, pero Está bien. en la adolescencia, vamos Vale. a decir, me costó mucho porque estaba enganchadísima y no me daba cuenta, tomaba como amor cuestiones que no tienen que ver con el amor, sino con el control. Y algo que dijo Lola, muy interesante, es cuando la persona te quiere cambiar. Y muchas veces alguien se engancha desde la admiración, desde quiero estar con esta persona, supongamos. Pero después eso le empieza a dar inseguridad cuando ya está con esa persona, porque y empieza tiene a el querer temor cambiar. de que, y ahí es donde le empieza a querer cambiar. ¿Por qué? Porque tiene temor que otra persona le ocurra lo mismo por inseguridad. Porque a veces uno también se agarra de de ese potencial o de eso que observa, de esa admiración del otro, también para sostenerse. Es todo, son muchos temas, me Sí, parece. no, Es muy tres, complejo, sobre es todo muy tres complejo. palabras hablando de temas. No, me acordé hace un rato, nada que ver, pero sí, de cuando hablamos con la ex monja, no, Sí. llamaba Ferekel. Lo que vos dijiste muy bien, que me lo anoté, y quería decir que fue realmente una clase magistral, vos lo dijiste, pero de nuestra invitada, de Mónica Astorga, que fue de la primera palabra que hablamos. Digo, una clase magistral de ella. Quería cerrar con eso y lo pueden ver después en YouTube, yo se lo voy a recordar. Vamos, claro, ¿a qué palabra? ¿Cuál es la palabra que elegís hoy? ¿A quién le ponemos la ficha? A ver, mira. Mónica Salvador. Y a mi tocaya. Aquí, claro. Monumento al amor por sobre su propia elección de vida. Claro. Si eso no es amor, ¿el amor dónde está? ¿Dónde está? Hablando de amor. Sergio Guezábal, ¿a Sí. quién le ponemos ficha? También a esta historia de las rechazadas, las trans por un lado y a Mónica, que en una institución muy conservadora pudo hacer cosas, pero hubo curas y monjas que terminaron expulsándola de su congregación. Cordero, ficha, ¿a quién? Totalmente con mis compañeros, a Mónica, y por un solo motivo, porque la libertad está muy cerca de la lealtad, pero con uno mismo. Ahí está, Ella María. ha sido muy fiel a lo que pensaba. Totalmente a Mónica, porque se alzó encima del sistema en pos de su vocación y lo enalteció desde mi punto de vista. Ahí está. Yo le pongo a los tres, porque tres temones, ¿eh? Temones que hoy tenían como ahí como una línea en común y se atraviesan. Como los próximos temas en el próximo bloque. Corte, ya venimos con mucho más. ¿Cómo estamos hoy? ¿Te perdiste los videos más graciosos y divertidos de las redes? No te preocupes, estás en 5 Bits. La gente no puede estar todo el día mirando ese teléfono buscando ¿qué? Buscando todo lo que vamos a ver ahora. Fernando Balmayor te muestra los virales de los que todos hablan. Circo Bit. 5 Bits, de lunes a viernes a las 19, por el canal de la ciudad. El canal de la ciudad está en Spotify. Las mejores entrevistas ahora las podés escuchar cuando y donde quieras. La transición, el tornillo, los 7 locos, el Quijote no se mancha, es más complejo. Reviví los mejores contenidos del canal de la ciudad en podcast. Cómo crecen las flores bajo la luna de Chacarita. Vas con tu vestidito con el perfume de la estación. La llaman tormenta o tempestad. Hola,
soy Julián Labruna y este es mi top 3 de los mejores restaurantes de la ciudad para encontrar famosos. Número 1, el Corralón de Guille, también llamado el Restaurante de los Famosos, ubicado en Anchorena y Córdoba, un clásico de la farándula argentina. Las paredes reflejan la historia de nuestros grandes artistas de nuestra farándula. Y un dato no menor, los jueves después de comer se arma pachanga. Número 2, el combo Gardiner Tequila, un clásico de la Costanera Norte. Este es más top. Acá los famosos van a comer y después de cenar, ahí mismo se cruzan a un boliche emblemático de la ciudad de Buenos Aires, Tequila. Número 3, un clásico de la ciudad de Buenos Aires, Edelweiss, conocido como Edelweiss, el más antiguo de todos, inaugurado en el año 1908, antes que el Teatro Colón y antes de que emplacen el Obelisco. Ahí característico, en Libertad y Corrientes. Todos los elencos van a comer a este restaurante de comida alemana y suiza, que es un clásico de la ciudad de Buenos Aires. No te vayas, un datito más de Edelweiss. Es muy pintoresco ir los lunes cuando hay gala del Teatro Colón. La gente va vestida de smoking y de largo como un viaje en el tiempo inolvidable. Simplemente información al terminar tu día. Noticias 2030. Ascienden a 40 los muertos por el choque de trenes. Más de 24.000 las hectáreas consumidas por el fuego. Un equipo periodístico te espera en Noticias 2030. El rigor del dato. Con Silvina Brandimarte y Jorge Elías. De lunes a viernes. Por el canal de la ciudad. En todos lados, el canal de la ciudad. Toda la programación que tenemos preparada en vivo para ustedes. Disfruta nuestra programación en los principales operadores del país. 17.3 del PAC Plus y canal 125 de Gigared. 5, 80.2 y 515 de Flow HD. 26 de Telecentro. 127 de DirecTV. 401 de la red Intercable. 25 de InTV, 107 de Movistar TV y 6 de Claro TV. ¡Vamos! En todos lados, el canal de la ciudad. Minutos pasan de las 6 de la tarde hasta las 7. Estamos en vivo, como siempre, de lunes a viernes. Acá en Cómo estamos hoy. Temones muy potentes. Nos metemos con los adolescentes. ¿Por qué? ¿De qué hablamos? Mira. Adolescencia, límites y emociones. Este cortometraje fue ganador, y pinta en cuerpo entero la adolescencia hoy. Mira. ¿Qué pasa, por esa cabeza? Bueno, nos metemos ahí adentro. La tenemos de invitada y la recibo con un fuerte aplauso, claro, a Teresa Torralba. Ahí está bien dicho, bienvenida. Neuropsicología del grupo INECO. Gracias por estar acá, por tu tiempo también. Un placer, Emiliano. Bueno, ¿qué pasa en la cabeza de estos adolescentes según la neurociencia? ¿Qué es lo que vimos recién? ¿Nos ayudás? Sí, me encantó verlo, porque la verdad es que no lo conocía. Muy claro, aparte. Muy, muy bueno, y me hizo reflexionar acerca de la mirada de justamente
qué es lo que la neurociencia puede traernos para entender esto que en principio como padres nos parece un acto de egoísmo absoluto, ¿no? Decís, wow, realmente uno, lo primero que a mí me pasó, dije, me imaginé a mis hijos haciendo esta escena, o sea, haciendo esto, y dije, wow, uno trabaja y los chicos no son capaces ni de lavar los platos. Lisa y llanamente, ¿no? Sin reflexionar siquiera, es tipo, no lavan los platos. No solo eso, sino que además se comen el chocolate, o sea que uno le deja el chocolate, uno se lo pasa al otro, la tarea, y después termina además agarrando el chocolate, o sea, ya es un nivel de egoísmo total, ¿no? Entonces ahí yo, como madre, digo, wow, no, qué egoístas son, así de fácil. Ahora, como neurocientífica que tengo ahí ese doble rol, digo, ¿qué pasa ahí adentro? Primero, es cierto, y está bien que los padres nos sintamos así porque es cierto que son egoístas. Ahora, ese egoísmo desde la neurociencia se explica desde un cerebro completamente inmaduro. Bien. No justifica, te felicito, sos egoísta, no, pero en realidad se entiende desde ahí. Ellos no tienen esa capacidad, los chicos, para ponerse en el lugar del otro, para poder pensar, reflexionar el largo plazo versus el corto plazo. La recompensa inmediata se lo lleva todo el chocolate, ¿no? Es algo que te da una satisfacción inmediata, más allá de que vos estás entendiendo que a alguien estás jorobando con no lavar esos platos, ¿no? Lo sabés inconscientemente. Conscientemente, no, nada de inconsciente, conscientemente. Lo sé, pero me llevo el chocolate. Pero me llevo el chocolate y hago acá, aparte, si ustedes miran, el chico ni siquiera es capaz de buscar otra hoja y redactar un nuevo mensaje, sino que tacha y pone de vuelta más, ¿no? Sí, y corta. ¿Cómo se va a sentir esa mamá cuando ella le pidió eso a su hija se lo pide al hermano, el hermano cree que no sabe la mamá, o sea, no tiene esa capacidad de darse cuenta que quizás había sido su madre? Entonces, la neurociencia lo que explica es el cerebro de los adolescentes. Bueno, nuestro cerebro se va desarrollando de atrás para adelante y recién termina de madurar a los 25 años. Y la última área en madurar son los lóbulos frontales, que son los que están justo delante de nuestra frente y que son los encargados de la toma de decisión, el hecho de las recompensas a corto versus largo plazo, es decir, el corto plazo. O sea, cuando está bien desarrollado uno puede pensar en el largo plazo, pero está inmaduro eso no. La organización, la planificación y la empatía. Es decir, no puedo pretender... empatía, ¿no? Es decir, sí, digo, no puedo pretender algo que todavía no llegó la maduración al lóbulo frontal. Exactamente. Digamos, completamente, al 100%. Absolutamente. Eso, vuelvo a decir, no los exime, pero uno puede entender la conducta de una manera diferente. Y entonces, por supuesto, son capaces de entender, si uno les explica, uno como adulto de modelar, ¿no? Que eso es muy importante, es decir, esas funciones que todavía no se desarrollan hasta los 25 años son modelables, es decir, uno las tiene que enseñar porque están inmaduras. Tampoco vamos a justificarlo. No vamos a justificar. Hasta los 25, no, lo que pasa es que todavía no tiene razonamiento en el lóbulo frontal. No, definitivamente no, pero es interesante, primero entender que no todos los chicos son iguales, que no todas las familias son iguales, que el contexto es muy importante y que los niños / adolescentes, que hoy dura la adolescencia hasta los 25 años, van adquiriendo habilidades que también el medio ambiente se las va proporcionando. Entonces, es muy probable que esto no suceda en todas las familias ni en todos los chicos, sino que algunos chicos van a ser más empáticos, van a ser más, como van a poder ponerse en el lugar del otro. Hay chicos que pueden tomar mejores decisiones, que son capaces de... A mí me hizo acordar en los niños de 5 años que hay un experimento que se llama... No sé si lo conocen, el experimento del Marshmallow Test se llama, que es del marshmallow, es el malvavisco, es una cosa rara, ¿no? Que acá, bueno, mucho no se usa, pero ponen a chiquitos de 5 años, los ponen en es un experimento, ¿no? Que les ponen un malvavisco. Una golosina. Una golosina y le dicen, yo me voy un ratito, cuando vuelva, si vos no te la comiste, yo te doy 2. ¿Y qué hicieron los chiquitos de 5 años? La gran mayoría se comió las golosinas inmediatamente, ¿no? Más o menos como el chocolate de este chico, que hizo como una mini pausa para decir, y se lo dejo, ¿no? Ya que le estoy escribiendo esta nota. No, cortó y dijo, me lo llevo, yo el chocolate me lo llevo. Es decir, como todavía el control inhibitorio, que a los 5 años está muy claro que no está, que vos preferís la recompensa a corto plazo versus el largo plazo, aún se está desarrollando hasta los 25 años. Y que eso se ve en estas conductas de los adolescentes, ¿no? Así que me parece que lo primero que el título de este corto que me gustó, que es Estoy fuera. Estoy fuera.
yo pensaba, ¿quién está afuera? Están fuera los chicos, están fuera los adultos, acá está fuera la mamá que está trabajando, que deja su vida por sus hijos y sus hijos no son capaces de lavar los platos, ¿no? Que a mí me gusta estar también digamos, en la piel de los padres, ¿no? Y no siempre en esto de, bueno, los adolescentes tienen un cerebro inmaduro, que lo tienen, y entonces vamos a justificar que ellos puedan hacer hay que enseñarles con modelos claros que el otro importa, ¿no? Y que el mundo del adulto, aparte es un mundo que ya se les está empezando a aparecer y que ellos tienen que empezar a meterse ahí. ¿Te ha pasado algo así, símil, en familia? No te digo este caso. ¿Con mis hijos? Sí. Un montón. Ok, no, te pregunto a propósito. Sí, un montón de veces. ¿Y cómo aplicás? O ahí está mamá. No está la neurociencia. Porque decís, no, bueno, tiene 13, todavía no le llegó. No, reaccionás. Digo, ¿cómo dividís ahí? Sí. Bueno, probablemente todos somos imperfectos, así que habremos cometido errores, pero en principio yo creo que la información, cuando uno tiene un poco más de información, tiene por lo menos más tiempo de entender que nosotros adultos funcionamos como su lóbulo frontal externo. Ah, bueno. Y entonces decís, ojo con cómo vos reaccionás, porque vos estás modelando algo que querés que se desarrolle mejor para que tenga un mejor desarrollo cerebral tu hijo. Entonces, a veces uno actúa más impulsivamente y puede ser que el límite sea arbitrario, ¿no? Sí. Que lo hacemos muchas veces, lo hemos hecho muchas veces, y otras veces, y yo he aprendido que a veces conviene más un límite, pero consensuado o comunicado, bien comunicado. No desde voy a usar la palabra agresivo, no desde ese lado. No desde el autoritarismo, no dictatorial, sino, mira, esto es así por tal motivo. Sí. Y yo no cambio las reglas, pero te explico por qué las tengo, ¿no? Por qué las pongo, que eso me parece también bastante importante. Sí, vos, José Sergio. En tu libro Adolescencia usás una figura linda que es la adolescencia es como una orquesta que está afinando. ¿Por qué pusiste ese término? Yo me imagino que o me llevó a un lugar de, si están afinando, ya algo saben, aprendieron a tocar música, les falta para la presentación está ahí, hay que estar atentos a esa orquesta. ¿Qué más? Sí, me gustó para mí ese término, más que todo para no creer que hay un déficit en la adolescencia. No es que las funciones no están, sino que realmente están trabajando para que termine, digamos, para llegar a la función correctamente. Y esa función correctamente tampoco puedo decirte cuándo es. Más allá que a los 25 años el lóbulo frontal termina de desarrollarse, nuestro cerebro y el cerebro de los chicos evoluciona y se adapta toda la vida a las circunstancias, por lo cual no podría decirte que a los 30 años ya esté, listo para la función. No es así, pero sí el cerebro está capacitado para haber logrado eso, ¿no? Entonces, las funciones como la memoria, por ejemplo, se adquiere más tempranamente que el funcionamiento ejecutivo, que la empatía, que la cognición social. Las habilidades más visoespaciales para poder manejar se dan un poquito más tempranamente. La atención se logra antes. Ahora sabemos que está algo minada por diversos factores la atención y ya probablemente vayamos a hablar de la tecnología, pero en principio, por ejemplo, la función de la atención ya a los 12 años está configurada, ¿no? Siempre se puede mejorar. El lenguaje ya está, también es otro tema. El lenguaje a los 12 años uno tiene el almacén semántico ya listo. Sin embargo, por supuesto que siempre esto crece y crece a medida que avanza la educación, a medida que leemos, a medida que adquirimos vocabulario. Sin embargo, nuestros adolescentes hoy nosotros sentimos que cada vez hablan con menos precisión, ¿no? Con menos palabras y que ya se comunican de una manera. Tienen unas ideas maravillosas. Yo tengo una hija adolescente que por ahí me aparece con una idea que me parece súper revolucionaria, interesante, y por ahí sale con alguna cosa que decís, la quiero matar. Claro. Vos hablas de esa dualidad también, ¿no? Sí. Bueno, eso es así. La creatividad adolescente es una característica, ¿no? Los chicos jóvenes, la adolescencia, me cuesta hablar de adolescentes globalmente porque como va de los 12 a los 25, no sé qué edad, es tan amplio que un chico de 13 es diferente a un chico de 18 y un chico de 25, y definitivamente hay como subperiodos dentro de la adolescencia. Pero sí es cierto que los adolescentes tienen una creatividad y tienen, como se está desarrollando, como se está afinando esta orquesta, y el cerebro es absolutamente plástico como nunca más en la vida va a ser, y eso es un término, para mí eso
para mí fue bastante revolucionario. ¿Es más plástico o es plástico hasta la adolescencia? Hay dos momentos. El cerebro es plástico desde que nacemos hasta que nos morimos. Siempre. Una persona que tenga 90 años, se enfrenta a un estímulo nuevo, su cerebro se va a adaptar, que esa es la plasticidad, al nuevo estímulo. Siempre. Bien. Tenemos un ACV a los 80 años que uno dice, ¿qué vamos a hacer al respecto? Va a ser difícil, el cerebro se adapta. Como que se acomodan los jugadores para poder adaptar aquella falta. Ahora, en nuestra vida hay dos periodos nada más que existe la plasticidad del desarrollo. Eso es una plasticidad que el cerebro nunca es tan plástico como en esos dos momentos. 0 a 2 años. Los chicos necesitan todos aquellos estímulos emocionales, cognitivos, sociales, que eso lo sabemos todos, ¿no? Todos los padres, por suerte, sabemos que el periodo de 0 a 2 es clave para presentar todos los estímulos posibles. ¿Por qué? Porque ahí se dan redes neuronales y poda neuronal. Poda significa que lo que no se usa se pierde. Así de fácil. Sí. En la adolescencia, eso es hasta los 2 años. Después hay un periodo donde el cerebro sigue desarrollándose normalmente y desde los 13 hasta los 18, de vuelta el cerebro se vuelve así de plástico, como en los primeros años de vida. Casi como el físico, ¿no? Impresionante. Porque de 0 a 2 hay un cambio físico y de 12 a 18 bueno, no es casual, ¿no? Probablemente no sea casual, pero esa plasticidad del desarrollo, ¿qué significa? Significa que aquellos estímulos que se le presenten a los chicos entre los 13 y los 18 años van a generar redes neuronales, circuitos neuronales que se van a asentar para toda la vida. Que por supuesto son modificables porque nuestro cerebro es adaptable y plástico. Y por otro lado, que aquello que no se le presente se poda, se pierde mucha sustancia gris. Y esto, el 40% de la sustancia gris, que son las neuronas, se pierden en la adolescencia. Pero es una cuestión de economía de recursos, porque si no se usan no sirve. Sí. Y en realidad la sustancia blanca, que es la que conecta todo el cerebro, se vuelve mucho más, crece mucho más, ¿no? Se desarrolla mucho más. Entonces es un cerebro más eficiente, es un cerebro mucho más rápido, y pasan estas cosas que decís vos. En las adolescentes hay ideas que son maravillosas, y que vos decís, ¿cómo llegaron ahí? Y bueno, hicieron esas conexiones que su cerebro está como... Y por otro lado, es vulnerable. Así como es desmoldeable para lo bueno, es vulnerable para los riesgos. Hablamos de adolescencia, límites, emocionalidad, neurociencia. ¿Qué te pasó cuando viste este video? Digo, pensaba en tu casa, tus hijas adolescentes. Digo, ¿hay un paralelismo? No me hacen esas burradas, me hacen otras. Claro. Son creativas, como bien dice la doctora. Se linkea con esto que dice. Sin embargo, no le pasa con sus pares. Es lo que yo decía mientras te oía hablar, y vos hablabas de este egoísmo recurrente, que este desarrollo neurofrontal les impide la reflexión, como para tomar la autonomía tal vez que los padres le presentan, la colaboración que los padres le piden y demás. Y yo me preguntaba, perfecto, entendámoslo como esta falta de desarrollo neuronal, pero ¿por qué no le pasa con sus compañeros y sus pares? Los padres sabemos que en la adolescencia pasamos a ser el enemigo y los pares pasan a ser Dios. Y esa empatía que no tienen con los pares pasan a ser Dios. Y esa empatía que no tienen con nosotros, ni esa colaboración que no tienen con nosotros, la tienen con sus pares. Lo cual implica que no es que no sepan hacerlo, que no es que no sepan que no están colaborando o que no están siendo empáticos con los padres. Es como si decidieran que la empatía y la colaboración es solo con el par. ¿Por qué sucede eso? Te lo explico ya. En la adolescencia, la recompensa mayor, hay un área del cerebro que es el sistema límbico, que tiene que ver justamente con las emociones, con el reconocimiento y con la recompensa. Esa área está hiperdesarrollada en la adolescencia, hiperdesarrollada. Y los lóbulos frontales están inmaduros, que son los que te dan el control inhibitorio, la toma de decisiones, etc. Ahora, el reconocimiento de pares es lo más valioso en la adolescencia porque activa este núcleus accumbens y esta amígdala que está hiperreactiva en la adolescencia. Es decir, los pares son todo.
porque activan, son como un shot de dopamina. Eso te puedo decir. Entonces, por supuesto, si están motivados, si vos a tu hijo lo motivás, aunque seas la mamá, vas a ver que vas a lograr lo que vos quieras, lo que vos necesites, pero tienen que tener una motivación muy concreta. Si quizás este mismo video, si vos le decís, si ustedes durante un mes cumplen con estas tareas, tienen tal recompensa. Y ojo, es probable que lo hagan, porque les conviene. Igual que el límite, cuando les restringes, si no... O, por ejemplo, si sigues dejando la ropa tirada en el suelo, vos el mes que viene se te acaban las clases de teatro. ¿Y entonces qué hacen? La ropa se levantó. La primera no te hacen caso, la segunda no te hacen caso y el mes que dejaste de pagar empiezan a hacerte caso. Exactamente. Eso es el límite, tal cual. Pero sí creo, que realmente la influencia de los padres en la adolescencia es brutal. Por supuesto tiene que ver con su identidad y con la construcción de su identidad, con la pertenencia a un grupo. Pero quiero decirte algo que también es un mito, y es que los padres no existimos para los adolescentes. Eso es un mito. Hay bastantes estudios, porque existen estudios también en relación a esto, de todo existen estudios, pero que demuestran que, primero, que la adolescencia no es una etapa tan dramática como uno cree, que no es más dramática que ni la infancia, ni que la adultez mayor. O sea, hoy, no sé, yo tengo... Son diferentes dramatismos. Son diferentes dramatismos. Hay problemas siempre. Claro. Y también hay cosas lindas siempre, ¿no? Entonces ahí, por un lado, resaltar esta, a mi criterio, luminosidad que tiene esta etapa adolescente, porque tiene todas esas virtudes. Es dramática para el adulto, porque tiene que soltar al niño también. Ese es otro capítulo, claro. ¿Sí? Ese es un trabajo para los adultos. Pero por otro lado, también hay algunos estudios que demuestran que los chicos, aunque parecen no aguantarse a sus padres, que no te pueden mirar, que no tienen ganas de charlarte, que no se quieren sentar ni siquiera en la mesa con vos si pudieran elegir, por supuesto, van a elegir a sus amigos, pero que en realidad el registro que tienen es muy alto, no de lo que decimos. De lo que hacemos. De lo que hacemos. Claro. Nos metemos un poquito en TikTok, ¿les parece? Sí, porque es viral este challenge, el paracetamol. Challenge, claro. ¿De qué se trata? Retos. Paracetamol challenge, un reto viral de TikTok que pone en peligro tu vida. Teresa, ¿por qué? No, te vi. La cara que... Así, ¿por qué esto es viral? ¿Por qué es el paracetamol challenge para la gente que no sabe? Bueno, el Paracetamol Challenge es una competencia de quien más toma paracetamol y sobrevive antes de estar internado. Es de loco. Sobrevive antes de estar internado, gana. Esto se muestra en las redes sociales y es dramático. O sea, la verdad que es dramático. Es dramático por donde lo veamos. No es el primer challenge que existe, es cierto. No. Hay algunos peores todavía. No sé si hay peores, creo que hay muchos que son dramáticos, son muy serios. Este está relacionado con uno anterior a este, que era desaparecer de tu casa sin dar aviso para asustar a tus padres y a tus seguidores. Es el mismo objetivo, porque cuando se planteó este challenge y yo empecé a investigar y dije, a ver, ¿cuál es el objetivo? Más allá de sobrevivir y no morirte por el exceso de paracetamol, el objetivo de los chicos era el susto. La llamada de atención a tus seguidores y a tus familiares. Y dije, este objetivo me suena de otro challenge que fue el año pasado, que fue tremendo, porque los chicos empezaban a desaparecer y lo hacían a propósito, era para asustar. Sí, ahora, perdón, pero... ¿Por qué hacen esto? Ya no sé si esa es la pregunta, pero está bien. Pero digo, perdón, neurológicamente, ¿qué le pasa a un adolescente con este límite de que o no registra que puede llegar realmente a morir? ¿Se entiende? Digo, sí, te voy a decir lo que creo. Dale, me es difícil salirme de esto que les explicaba antes, que es un lóbulo frontal muy inmaduro, el que toma decisiones, que es racional, que puede ver a largo plazo. Ese inmaduro, versus un sistema emocional hiperreactivo, una revolución. Yo le llamo en el libro una Ferrari sin frenos, es decir, realmente es una Ferrari con frenos de bicicleta. Entonces tienen unas ideas y no se dan cuenta que en realidad, en este caso, por supuesto, corre peligro la muerte. Es real el riesgo. Que el riesgo es real. Entonces pesa mucho más esto que es la recompensa inmediata, el reconocimiento de pares, la cantidad de likes que van a tener, esto que son dopamina pura,
esto pesa mucho más que el riesgo en sí. El riesgo real. Y ni hablar lo que le pasa a tu familia, ¿no? No solamente porque esto es algo que impacta en todo tu sistema. Entonces, y lo del paracetamol, yo lo pensaba cuando me enteré que, claro, además ahí hay un sesgo, ¿no? El paracetamol pareciera ser algo poco nocivo, qué sé yo, de venta libre. Entonces, como que también creo que ahí se juega algo como de una mirada muy inocente de la toma de una medicación que se puede comprar de venta libre versus un riesgo que es real y que es a la muerte, ¿no? Y entonces a mí me parece tremendo, me parece que hay muchos de estos challenges que son tremendos y que tienen que ver con, bueno, qué hacemos como sociedad para brindarles a nuestros adolescentes y los riesgos, bueno, las herramientas necesarias para no caer en esto y los riesgos que se está presentando hoy con la tecnología, ¿no? Con las redes sociales y el impacto que eso tiene en el sistema de recompensa de nuestro cerebro. Sí. Eso es tremendo. Voy con la última, Marina. Sí, cuando hablamos de adolescencia, quiero incluir el concepto, digamos, previo a la adolescencia. Si en esa etapa uno de alguna manera, si bien hay otras funciones y no habrá otras que están más evolucionadas en la adolescencia, pero si de alguna manera los padres no pueden poner un ancla para que esa adolescencia se viva en otro proceso. No sé si esto es posible. Con hábitos, Estoy segura que es muy posible. Creo que tenemos que aprender mucho nosotros como sociedad, ¿no? Y que ahora hay más información. Necesitamos padres más informados. Y también lo digo por cuando mis hijos tenían 11, 12 años que estaban entrando en la adolescencia, yo no estaba tan informada como hoy lo estoy, ¿no? Y bueno, por eso puedo hablar con un poco más de tranquilidad también, ¿no? Cuando uno se aleja del momento. Pero a mí me gustaría transmitir esto, lo mismo que decís vos. Tenemos más herramientas, hoy podemos mirar las problemáticas y ver qué podemos hacer al respecto, informados, ¿no? Entonces acompañarlos y entrenarlos mejor. Yo insisto, estamos todo el día como adultos con el celular, con las redes sociales. ¿Cómo podés ponerle un límite a tu hijo? Explícamelo, porque no lo sé. Teresa, mientras me pasás tu libro, ahí lo mostramos. Sergio, te hace la última, chiquitísima. Para no quedarnos exclusivamente con el riesgo de los adolescentes, lo citaste a la pasada, pero ¿cuál es el lado luminoso de ellos? Bueno, siendo el cerebro pero tan plástico, que es este momento del desarrollo cerebral, donde todo lo que nosotros hagamos puede tener un impacto positivo, creo que lo más luminoso es el que los chicos se van creando su propia identidad de acuerdo a los estímulos que nosotros les estamos dando, ¿no? Entonces, como adultos, ¿qué estímulos le presentamos para un cerebro tan plástico que se va a transformar en ese adulto? Que a mí siempre me parece llamativo e interesante, que nunca coincide lo que uno pensaba en los que los chicos se iban a transformar con ese ser único en lo que se transforman. Entonces, esa capacidad de adaptación, esa creatividad, ese también altruismo, ¿no? Ese idealismo, todo eso creo que hace a esta etapa una etapa inolvidable, realmente para los chicos y para los adultos también. Teresa, ahí mostramos, recién lo mostramos con el dire. Muchas gracias por el libro, ahí está, Teresa Torralba, Adolescencia, y gracias por ponerle luz a esta etapa de adolescencia. Aplausos, Teresa Torralba estuvo con nosotros. Hacemos una pausa, nos seguimos con mucho más. ¿Cómo estamos hoy? Dale. ¿Te perdiste los videos más graciosos y divertidos de las redes? No te preocupes, estás en 5B. La gente no puede estar todo el día mirando ese teléfono buscando ¿qué? Buscando todo lo que vamos a ver ahora. Te quiero. No. Fernando Balmayor te muestra los virales de los que todos hablan. Circo Beat. Circo Beat, de lunes a viernes a las 19, por el canal de la ciudad.
simplemente información al terminar tu día. Noticias 2030. Ascienden a 40 los muertos por el choque de trenes. Más de 24.000 las hectáreas consumidas por el fuego. Un equipo periodístico te espera en Noticias 2030. El rigor del dato. Con Silvina Brandimarte y Jorge Elías. De lunes a viernes. Por el canal de la ciudad. Paciencia salió del grupo. Cada mañana, el informe detallado del tránsito al instante para que puedas elegir vías alternativas y mantener la calma. Lo que tenés que saber antes de salir de casa para ir planificando tu día. De lunes a viernes en Noticias a las 7 y La Pinta es lo de menos. Por el canal de la ciudad. Música y charla para tus noches de verano en el canal de la ciudad. La semana arranca con la transición a las 22 y una cita con el amor a las 23. Los martes a las 22 es más complejo y a las 23 clásicos del tazo. Los miércoles a las 22 La pasión no es un bolero y a las 23 Tango Vivo. Los jueves a las 22 Contame que me gusta y a las 23 Vivo Jazz Mood. Y cerramos la semana con La Agenda a las 22. Copes Tango Show a las 23 y 12.000 días a las 23:30. Así son de lindas tus noches de verano en el canal de la ciudad. Hola, soy Patricia Palmer y este es mi top 3 de las bibliotecas más lindas de la ciudad. 1. Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Una de las bibliotecas más modernas de la ciudad, construida por Clorindo Testa en un estilo brutalista que es brutal. No te la podés perder. Ahí podés leer toda la literatura nacional y además el archivo más impresionante que tiene Buenos Aires. 2. Biblioteca del Congreso Nacional. Con un estilo arquitectónico que empata con el estilo arquitectónico del Congreso. ¿Sabés dónde está? Ahí por Hipólito Yrigoyen. Te metés, tenés todos los libros que vos quieras leer y además los documentos de toda nuestra historia nacional. Ahí, en la biblioteca. 3. Biblioteca Miguel Cané. En un barrio bien porteño, en el barrio de Boedo, que tuvo como director nada más y nada menos que a Jorge Luis Borges. Una biblioteca que además tiene infinidad de actividades culturales, talleres literarios, muchísimas actividades culturales. Más que divertida y súper informada, es la mañana del canal de la ciudad. A las 7 te esperan Damián Glantz y Sandra Kappel en Noticias a las 7. Todo lo que hay que contar. A las 9 llega Nacho Goano con La Pinta es lo de menos. Y al mediodía, Noticias a las 12. A mitad del día, todo. Con Damián Glantz y Brenda Brecher. Es la mañana del canal de la ciudad. Ahí está, 25 minutos para las 7 de la tarde. Estamos en vivo en Cómo Estamos Hoy. Deja tu mensaje, claro, 11 58 35 87 69. Temas potentes hoy, ¿eh? Como el siguiente, nos metemos. Mira, se trata de esto. Prisiones domiciliarias. ¿Motivos reales o son excusas? Tomamos uno de los casos como para abrir tema, más que nada, como un ejemplo, entre comillas. Un bombero confesó que abusó de aspirantes y la justicia le concedió la prisión domiciliaria. ¿Por qué? Por depresión. Hago esta pequeña bajadita y seguimos. Tras admitir estos hechos, él se llama Rodrigo Santi, será juzgado por un proceso abreviado en Villa María. Esto es en Córdoba. Bueno, como ejemplo, de que le dieron esta prisión domiciliaria por depresión. Lo presentamos, bienvenido, un aplauso a Javier Baños.
Abogado penalista, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Gracias por estar acá, por tu tiempo. Por favor, un placer. Vamos a este caso, ¿no es cierto? Pero más que nada no es por hablar de este caso, nos ayuda para abrir. ¿Cuáles son en sí, para que la gente sepa? Vamos de mayor a menor. Los criterios para una prisión domiciliaria, ¿qué se tiene en cuenta? Bueno, primero, Emiliano, es un tema muy complejo. Es uno de los temas más complejos del derecho procesal penal y acá se conjugan no solamente principios del derecho procesal, sino del derecho penal de fondo. Hay que distinguir, para arrancar, dos cosas que a veces es medio difícil explicárselo a la gente. A ver. Porque una cosa es pena, en sentido estricto, que solo puede ser penado alguien después de una sentencia firme, después de que haya sido juzgado y condenado. Sí. Y otra cosa que es parecida y que a veces se confunde, pero que en realidad técnicamente no es lo mismo, es la prisión preventiva, que es una medida cautelar. No quiero ser demasiado técnico, pero las medidas cautelares son las que tienden a asegurar que se pueda llevar adelante un proceso. Entonces ya son dos cosas que, si bien parecen lo mismo porque uno está preso, está encerrado, está dentro de una cárcel, son dos cosas que realmente son muy diferentes. Ok. ¿Por qué? Porque la Constitución te dice que nadie puede ser penado sin un juicio previo. Correcto. Juicio previo, la doctrina siempre entendió que era la sentencia después del juicio. Claro, o sea, vos no podés sufrir una pena si no hubo un juicio y si no se demostró que sos culpable. Bien. ¿Viste cuando dicen, se presume que la gente es inocente hasta tanto? Bueno, es mentira, porque si no, no habría nadie sujeto a una prisión preventiva. Todos los tipos que están presos en los penales o en las unidades carcelarias o en las comisarías, están presos porque se presume justamente todo lo contrario. Lo que quiere decir la ley es que nadie puede sufrir pena hasta tanto una sentencia pase en autoridad de cosa juzgada. Es decir, que el único título jurídico válido que el Estado te puede exhibir como para legitimar una restricción definitiva al derecho a la libertad, es decir, para imponerte una pena, es la sentencia condenatoria firme. Bien. Hasta que no haya sentencia firme, puede haber prisión preventiva. Sí. ¿Por qué? No quiero ser muy... Si soy muy técnico, me dicen y me bajo la tierra. Está bien, está bien. ¿Qué pasa? La Constitución dice, nadie puede sufrir pena sin juicio previo, pero sería esquizofrénico. O sea, ya te está autorizando que haya una pena. Te está autorizando la potestad represiva del Estado. Ahora, si yo no permito que se pueda hacer todo lo necesario para llegar a esa pena, la Constitución sería esquizofrénica. Dice, se puede imponer pena después de un juicio, pero no se puede hacer el juicio. ¿Y cuándo Entonces, todo lo que sea imprescindible para hacer ese juicio también está legitimado por vía indirecta. Con lo cual, las medidas cautelares, no quiero ser técnico, pero son medidas cautelares, son las que tienden a asegurar que se pueda llevar adelante ese juicio. Bien. Por ejemplo, en penal, la prisión preventiva, la detención, las medidas de coerción personal. Entonces, a veces se confunde esa medida de coerción personal como una prisión preventiva con la pena, que son parecidas, pero en realidad son diferentes. Entonces, mientras el proceso está en trámite y todavía no hay una sentencia condenatoria firme que rompe con el principio de inocencia, se puede disponer una medida cautelar como la prisión preventiva. Entonces, el arresto domiciliario quizás se está refiriendo a un arresto domiciliario de una persona que está sufriendo prisión preventiva como medida cautelar, o quizás se está refiriendo a una persona que está cumpliendo pena después de una sentencia firme. Y esas son dos cosas distintas. La pena está establecida, las condiciones para un arresto domiciliario de la pena están establecidas en el Código Penal, en el Código de Fondo, pero después cada provincia, vos acá tenemos 23 provincias, más la ciudad de Buenos Aires, más el Código Procesal Penal Federal, que ahora está modificado, que están rigiendo dos códigos al mismo tiempo, estamos para el Guinness de los códigos de procedimiento penal. La cuestión que tiene que ver con las medidas cautelares está regida por los procedimientos, por los códigos procesales. Bien. ¿Y cuáles son los criterios que se tienen? Bueno, en este caso, yo hice los deberes, mirá. Dale. El artículo 10 del Código Penal te dice cuáles son los criterios que vos podés usar para imponer una condena con sentencia firme para darle un arresto domiciliario a una persona. Está taxativamente previsto. Eso decimos primera instancia, es condena firme. No, condena firme es última instancia. Es decir, se hizo el juicio, ya con apelación. La sentencia, apeló, fue a la Cámara de Casación, fue a la Corte de Provincia, fue un recurso extraordinario federal a la Corte de... Quedó firme porque fueron recurriendo y se agotó la última instancia o porque nadie recurrió. Bien, ¿y cuáles sentencia son firme, sentencia condenatoria firme, condenado, o sea, ya no es más inocente, es culpable. El artículo 10 del Código Penal, según la ley 26.472, dice: los enfermos, si el establecimiento carcelario no te puede brindar una solución acorde con tu enfermedad. Correcto. Los que tienen una enfermedad incurable en estado terminal, un SIDA en estado terminal, se va a morir por una cuestión de humanidad, lo dejan con un arresto domiciliario. Los internos que son discapacitados, cuando estar adentro de un penal implicaría un trato indigno, un trato inhumano, un trato cruel.
las personas mayores de 70 años, las mujeres embarazadas, las madres con hijos de menores a 5 años y también las que tienen personas con discapacidad a su cargo. Todas estas causas que están taxativamente previstas en el Código de Fondo, en la ley penal, obviamente son facultades discrecionales, entre comillas, del magistrado. Es decir, tiene que haber razones para otorgarla y el juez se puede oponer, el juez de ejecución se puede oponer. Sí, ¿y dónde entra la depresión? Como en este una caso. Enfermedad sería. Pero en este caso, que por lo que yo estaba escuchando, porque no miro televisión prácticamente, pero lo desconozco ese caso, pero por lo que entendí, era un sujeto que no estaba juzgado. Entonces, esto es de fondo, esto después de una sentencia firme. Claro. Ahora ahí estamos hablando de una prisión preventiva. Que es decir, primero reconoció, claro, y aparte dice que tiene pero para que se entienda la diferencia. Dale. Una cosa es la condena y otra cosa es asegurar que se pueda llegar al juicio, asegurar que se pueda hacer el debate. Cuando vos no tenés una condena firme, la persona no está condenada y solo le podés imponer una medida cautelar, la prisión preventiva, esa que vemos a cada rato cuando detiene a alguien, o la detención, la prisión preventiva, son medidas cautelares. Solo son legítimas si son indispensables para asegurar que se haga el juicio, es decir, si son indispensables para averiguar la verdad o evitar que la persona se escape. Okay. Tiene que haber un peligro de fuga o de entorpecimiento probatorio. Entonces, ahí la regla de todos los códigos de procedimiento, la regla general es la libertad, que más o menos, es entre comillas, esto es lo que dice la ley. Porque esto, mira, en primer año de la facultad siempre yo le digo a los alumnos, una cosa es lo que dice la ley, otra cosa es lo que debería de ser la ley y otra cosa es lo que pasa en la praxis. A veces hay una distancia. Prisión domiciliaria, ¿cuándo se aplica y creo que es obligatorio? Bueno, perdón, digo, es obligatorio, creo que sí, lo de la tobillera, ¿no es cierto? Eso es... A veces sí, a veces no. Mirá, la regla es esta. Por consiguiente. Supuestamente. Sí. Vos primero tenés que entender que hay institutos que tienden a asegurar los fines del proceso, como puede ser un arresto, una detención, una prisión preventiva, y hay otros institutos que tienden a morigerar los efectos indeseables de esas medidas cautelares. Claro. Como por ejemplo una morigeración a la prisión preventiva, una alternativa a la prisión preventiva, el instituto de la excarcelación, de la exhibición de prisión, hay varios institutos. Y la situación procesal del imputado va a surgir del juego armónico entre esos dos tipos de institutos. Sí. Entonces, ¿cuándo es legítimo imponer una medida cautelar? Cuando sea estrictamente, en teoría, ¿no? En teoría. En la práctica después vemos que a veces pasan otras cosas, pero en teoría solo es legítimo imponer una medida cautelar cuando sea estrictamente indispensable para asegurar los fines del proceso. Es decir, averiguar la verdad o aplicar la ley. Y todo lo que sea que vaya más allá de esa imprescindibilidad de asegurar los fines del proceso es ilegítimo. Esta es la teoría. En la práctica... A ver... Pero en los delitos de integridad sexual, donde corren riesgos o la víctima u otras víctimas, esto es una causal para que... Bueno, pero por supuesto, por eso te digo, esto es la teoría. En la praxis, en este tipo de delito, por lo general se tiende a decir que existen peligros procesales, pero siempre que se justifique una medida cautelar, y necesariamente el juez tiene que decir hay un peligro procesal. Es decir, hay que acreditarlo, hay que demostrarle al juez que hay peligro de que vuelva a atacar a otras víctimas. En teoría no se puede imponer una medida cautelar o esa medida cautelar deja de ser legítima si no hay un peligro procesal. ¿Cuáles son los peligros procesales? Averiguar la verdad o aplicar la ley. En la praxis, en muchos casos donde se evidencia la peligrosidad del autor, que está revelada por la naturaleza del delito, bueno, evidentemente se impone una medida cautelar. Un análisis hipotético, este señor que estamos viendo tiene depresión, por lo tanto, un juez dice va a prisión domiciliaria. ¿Qué está presuponiendo, cree ese juez? ¿Que en la cárcel se va a deprimir más? ¿Se puede llegar a intentar un suicidio? Seamos claros en esto, a ver si es posible. Mirá, Sergio, el tema es este, y vuelvo a lo mismo. Tenés que distinguir la pena, y esto es muy difícil que lo internalice la gente, y sobre todo a partir de la incorporación de la Convención Americana de Derechos Humanos y del Pacto Internacional. ¿Por qué está afuera y no está dentro? Claro, pero por esto, porque hay que entender esto, que es lo más difícil de internalizar. Una cosa es una condena, una pena. Entonces, el penado tiene que estar en principio adentro. Presos hay miles de presos sin condena. Absolutamente, Sergio, pero estando con una condena firme, la regla es que vaya preso y las excepciones son estas que te dije del artículo 10. Pero estamos hablando al revés. Ahora, claro, al revés, preso sin condena, la regla debería ser, que a veces uno es una locura, porque no sé, a vos hay un enfrentamiento, te matan a tu hijo, salen a robarlo, ves, están filmados y decís, ¿qué arresto domiciliario? Quiero que esté preso, pero porque se está utilizando la prisión preventiva o la detención como si fuera una pena anticipada. La regla general, dicen todos los códigos de procedimiento, que es la libertad y que solamente se puede
dejar de lado esa libertad cuando sea estrictamente indispensable para asegurar los fines del proceso. Entonces, cualquier medida que sea menos gravosa, que sirva para neutralizar los peligros procesales, como regla general debería ser preferible a la prisión preventiva. Voy con Lola. No, te entendimos. Sí, quedó clarísimo. Riesgo de fuga, que entorpezca la investigación o que pueda causarle daño a alguien, por si acaso, domiciliaria o la preventiva. Ahora, porque afiladísima, Lola. Ahora, una consulta. Soy madre, no me queda más remedio que resumir, si no me dan bola. Escucha, hay un dato importante de todo lo que hablamos y que tiene que ver con las mujeres que tienen hijos. Y mi pregunta es, ¿por qué a algunas se les da la domiciliaria y a otras se les permite estar en la cárcel con sus hijos? Bueno, eso son facultades discrecionales de los magistrados. La teoría es que si el juez considera que se podría neutralizar el peligro de fuga a través de una medida menos gravosa a la prisión preventiva efectiva, tendría que preferir esa medida menos gravosa. Ahora, en la praxis, ¿cuáles son las razones y cuáles son los motivos? Y va a depender de cada caso concreto y de los fundamentos que dé el juez en ese expediente en particular. Es decir, la regla para el proceso, cuando todavía no existe una sentencia condenatoria firme, debería ser la libertad, que solamente puede estar restringida cuando sea estrictamente indispensable para asegurar los fines del proceso y tiene que ser no prolongada indefinidamente en el tiempo. Es una medida de naturaleza cautelar, preventiva, provisional. Es decir, tiene que estar justificada. Ahora, ¿qué pasa? Ahora, esto es la teoría. Vos me decís, ¿qué pasa en la praxis? Y en la praxis, por lo general, te digo lo que hacen los jueces, dicen, bueno, a ver, este delito, la mitad, entre el mínimo y el máximo, supera los 3 años, te detengo. Sí, igualmente la domiciliaria que está viendo con respecto a los femicidios. Y después... no solamente una cosa, porque esto acaba de ocurrir, esto es de ahora también. En Lanús, alguien condenado por femicidio asfixió a su pareja en el 2022. También le dan la domiciliaria por depresión mayor. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo es posible que un fiscal no pueda decirle al señor juez que con una depresión mayor alguien puede correr riesgo contra sí mismo y contra terceros, teniendo en cuenta que esta persona ya mató a alguien? ¿Quién nos asegura que con una depresión mayor no prende fuego a su casa o no prende fuego a los demás en la misma vivienda? ¿Me explico a lo que voy? Sí, por supuesto, Lola. A ver, todo lo que no es posibilidad de ser. Eso, evidentemente, no te lo puede garantizar nadie. Pues estamos hablando de alguien que ya mató. A ver, si yo soy el fiscal, en ese caso, obviamente le voy a pedir la prisión preventiva, sin ninguna duda. ¿Por qué no se la dieron? Habrá que preguntarle al juez que dispuso esa medida. Ahora, te vuelvo a repetir. Insólito. Mirá, el proceso penal tiene que tutelar las dos situaciones al mismo tiempo. Por un lado, el interés del Estado y de la sociedad, porque se repriman los delitos, obviamente, porque el que las hace que verdaderamente las pague. Y por el otro lado también tiene que tratar de preservar las garantías de los individuos, porque a veces a vos te acusan de un hecho que en realidad no sos el autor. Imagínate que vos querés tener un debido proceso legal constitucional. Con lo cual, esto lo decía un gran procesalista argentino, no hay que caer en una visión unilateral del derecho penal y del derecho procesal penal. Ni todas garantías, ni toda eficacia. Hay que buscar un punto de equilibrio. Javier. Y a veces es muy difícil de lograr ese punto de equilibrio y depende de las circunstancias del caso. Te pregunto, sí, Emiliano. Un pie buenísimo. Depende de las circunstancias. Recordamos, Javier Baños es el abogado de Julieta Prandi y hace poco, o corregime vos, y acaba la pregunta, ¿cuándo una persona puede pedir, o en cualquier momento parece un arresto domiciliario? Me refiero por lo que pidió la expareja. Sí, por eso tomo el ejemplo para que nos dé la respuesta. Las medidas cautelares son siempre provisionales, como te decía recién, porque su naturaleza es ser una medida cautelar, con lo cual no pueden ser indefinidas en el tiempo. Tienen que estar sujetas a continuas revisiones. Cada 6 meses, cada 8 meses hay que revisarlas las medidas cautelares. Pero por eso, voy al caso de Julieta. El ex marido puede pedir, lo pidió ahora, ¿no es cierto? Digo, uno puede... Ahí yo soy parte, ahí te voy a responder. Digo, se puede pedir en cualquier momento. Se puede pedir en cualquier momento. Pedirse se puede pedir en cualquier momento, pero si a vos te acaban de ya se lo rechazaron en todas las instancias. Cada 6 meses hay que revisarlo. ¿Qué pasa con el entorno? Sí, perdón, no voy con vos, No, yo lo que quería preguntar en líneas generales, para la sentencia firme y cosa juzgada en tiempos reales,
de cuántos años estamos hablando, para que se sepa cuánto tiempo estamos con esta situación provisoria en la delincuencia. No, o sea, no se puede saber, porque hay procesos. Pero son años, hay doctor. procesos de flagrancia, por ejemplo, cuando en la provincia de Buenos Aires, cuando el detenido es digamos, con las manos en la masa. Aprendido con las manos en la masa, quizás un juicio lo tengas en menos de 2 meses, o quizás se cierre con un juicio abreviado en una Porque audiencia. es abreviado, que reconocen la pena. Y hay otros procesos que llegan a la Corte y duran más de 10 años. Tenés 10, 15, 20 años de proceso. La Corte este año resolvió cerca de 45.000 expedientes. Vos imaginate la provincia de Buenos Aires. Tenés, primera instancia, un fiscal de instrucción con un juez de garantía. Arriba de eso hay una Cámara de Apelaciones y Garantía. Arriba de la Cámara de Apelaciones tenés el Tribunal de Casación Penal de la provincia. Arriba del Tribunal de Casación Penal de la provincia tenés la Suprema Corte de Justicia, a la que podés ir por 3 vías: inaplicabilidad de ley, nulidad de ley. Tenemos a alguien con una medida provisoria durante 8 o 10 años. Y arriba todavía tenés la Corte Federal. Y las 2 etapas fundamentales del proceso, ¿no? La etapa de investigación penal preparatoria y la fase de juicio, y las incidencias que se pueden ir recurriendo en cada una. Por ejemplo, no sé, un pedido de elevación a juicio, el juez lo concede y el defensor empieza a recurrir, llega a la Corte. Después, recién cuando dicen que se eleva la causa a juicio, se plantea otra incidencia en la etapa preliminar del juicio, llega a la Corte. Después hay un juicio, hay una sentencia, se vuelve a recurrir y llega a la Corte. Puede durar años el proceso. Yo creo que es una locura que haya tantas instancias. Debería haber muchísimas menos. Algo tiene que cambiar. 2 cositas rápidas. ¿Es efectiva la tobillera? ¿100% o eso es...? Mira, yo trabajé muchos años en la provincia como fiscal y en el Poder Judicial, casi 30 años. He tenido casos de gente que salía a robar con la tobillera. La tobillera. Sí, incluso como hay una distancia desde el domicilio, a veces robaban en la puerta de la misma casa las personas que pasaban. Por lo general los agarran. Había uno que le había puesto la tobillera al perro para que se mueva. A ver, es efectiva. Algunas cosas son efectivas y echa la ley siempre. Echa la trampa. Las personas se las ingenian. Se tiene en cuenta también, no sé, los vecinos, el alrededor, con alguien que se le da la sentencia de domiciliaria. A ver, supuestamente hay todos unos protocolos, ¿no? Tiene que estar el domicilio con determinadas características, tiene que tener buena señal. Si no contesta, enseguida absolutamente se le puede levantar esa suerte de morigeración. Pero te vuelvo a repetir, nada es infalible. O sea, a ver, en Estados Unidos mataron a Kennedy, o sea, que estuvieron a punto de matar a Trump. En ningún país del mundo estás a salvo de lo que pueda llegar a ser un ser humano. O sea, todo lo que no es siempre potencialidad de ser. Ahora, en líneas generales, en un 80, en un 90% de los casos, y las tobilleras son medidas bastante efectivas, porque se sale de la zona de control y enseguida monitoreo, avisa y se... Es decir, Javier, que esto de la justicia 2 más 2 no es 4 siempre en este caso. Debemos agradecerte tu presencia. Debería ser, pero no lo es. No, muchísimas gracias. Aplausos, a vos, Emiliano, la verdad, un placer. Mónica, Sergio, Lola. Pegate acá que cerramos acá. Marina, muchas gracias por estar, por acompañarnos siempre. Siempre bienvenida. Muchas gracias. Simplemente información al terminar tu día. Noticias 2030. Ascienden a 40 los muertos por el choque de trenes. Más de 24.000 las hectáreas consumidas por el fuego. Un equipo periodístico te espera en Noticias 2030. El rigor del dato. Con Silvina Brandimarte y Jorge Elías. De lunes a viernes. Por el canal de la ciudad.